Naruto el clan Uchiha a partir de Kirigakure 109, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 109. Roshi. La frontera de la tierra de hierba, las líneas del frente de Konoha. El campamento, que se extendía a lo largo de miles de metros, estaba impregnado del aroma mezclado de hierbas y sangre, mientras escuadrones de ninjas partían y regresaban continuamente. Desde la batalla a gran escala de hace unos días, Iwagakure no ha abandonado su plan de invadir la Tierra del Fuego. Todos los días enviaban numerosos escuadrones para llevar a cabo actos de acoso. Como comandante de Konoha, Orochimaru optó por evitar temporalmente su filo afilado. Cuando el enemigo avanza, nosotros retrocedemos. Cuando el enemigo retrocede, nosotros avanzamos. Al maniobrar repetidamente a través de los bosques a lo largo de la frontera de la Tierra de la Hierba, causó una considerable obstrucción al avance del ejército de Iwagakure. Si bien esto perjudicó en cierta medida la moral, fue el resultado óptimo. Con una fuerza militar limitada, retrasaron el avance de Iwagakure al máximo. Al igual que el frente de Kumogakure en el noreste, se encontraban en un punto muerto. Después de todo, nadie había declarado oficialmente la guerra todavía, y nadie quería comprometer todas sus fuerzas en un ataque frontal contra Konoha, solo para que otros se beneficiaran. Ambas partes mantuvieron una racionalidad tácita, negándose a jugárselo todo a una sola jugada y esperando en silencio a que una de ellas rompiera primero el empate. Dentro de la tienda del comandante, Orochimaru estaba sentado detrás de un escritorio sencillo, su mirada recorriendo a Uchiha Fugaku y al joven Shisui que estaba de pie frente a él. Fugaku-kun, ¿estás seguro de que quieres adentrarte personalmente en la tierra de las cascadas? Orochimaru habló con voz ronca. Esa zona es actualmente un área de operación activa para las unidades de reconocimiento de Iwagakure. No he recibido respuesta de los 3 escuadrones que envié anteriormente. Llevarse a un niño, el riesgo no es pequeño. Orochimaru-sama, hay una alta probabilidad de que Setsuna esté allí. Como miembro del clan Uchiha, es mi responsabilidad rescatarlo. Fugaku habló con calma, con los ojos llenos de confianza. Orochimaru dejó escapar una risita suave, mientras sus delgados dedos tamborileaban sobre la mesa. En ese caso, no diré nada más. Se puso de pie y caminó hacia el mapa que colgaba al borde de la tienda, señalando con el dedo la parte sur de la tierra de las cascadas. Según la información más reciente, la posible ubicación de Setsuna se encuentra en este conjunto de cascadas, pero esa noticia tiene ya 2 días. Ahora, Orochimaru se giró para mirar a Fugaku, con sus pupilas doradas fijas en él. En Iwagakure ya saben de su existencia. Sin duda movilizarán a un gran número de efectivos para rodearlo y capturarlo, incluyendo a muchos Jonin veteranos que han sido famosos durante mucho tiempo. La expresión de Fugaku se oscureció. Al parecer, la situación actual de Setsuna era muy grave. Aunque me gustaría mucho ir personalmente a rescatar a Setsuna-kun, como comandante en jefe del frente, no puedo irme. Sin embargo, y puedo brindarte el apoyo necesario. Y Orochimaru dio una palmada, la solapa de la tienda se levantó y 2 ninjas entraron. Yuga Tokuma y Aburame Shiro son ambos Jonin especializados en rastreo e investigación. Orochimaru los presentó. El Byakugan puede explorar desde larga distancia, y los insectos parásitos de Aburame Shiro pueden rastrear olores y residuos de chakra. Con ellos, la probabilidad de encontrar a Setsuna aumentará significativamente. Fugaku miró a los 2 hombres, que tenían aproximadamente la misma edad que él. Tras un momento de silencio, hizo una profunda reverencia. Gracias, Orochimaru-sama. No hace falta que me des las gracias. Orochimaru se lamió los labios. Setsuna-kun, es muy importante para mí. Espero que puedas rescatarlo lo antes posible. En la frontera norte de la Tierra, en lo profundo de un cañón de lava geotérmica, había una maravilla conocida por los Iwagakure. Ninjas en la cueva de la cortina de agua. No se trataba de una verdadera cortina de agua, sino más bien de un torrente de lava abrasadora que caía de las paredes de roca volcánica de cientos de metros de altura, como una cascada de fuego invertida, fluyendo incesantemente hacia el lago de lava hirviente que se encontraba debajo. Aquí habían vivido sucesivos Jinchuriki de 4 colas. En ese momento, Roshi estaba sentado con el torso desnudo y las piernas cruzadas sobre una piedra negra que sobresalía en el centro del lago de lava. Su cabello carmesí estaba recogido y tenía los ojos cerrados, tan quieto como un viejo monje, con el rostro sereno. Una figura apareció silenciosamente en la orilla del lago de lava. El recién llegado vestía el atuendo estándar de Iwagakure.
Ambu se arrodilló sobre una rodilla con una postura respetuosa. Aunque había venido aquí más de una vez para entregar avisos, el Iwagakure Ambu seguía algo alarmado. Unas pocas gotas de sudor se filtraban levemente desde sus patillas, en el borde de su máscara. Este tipo de temperatura tan elevada era algo que una persona común y corriente simplemente no podía soportar. Permanecer allí durante más de unos minutos provocaría la deshidratación de todo el cuerpo, lo que llevaría a la muerte, ya que la piel se agrietaría como una roca bajo el intenso calor. Roshi-sama. La voz del Ambu se oía a través de la máscara, con un tono algo cauteloso. Sabía que el Jinchuriki que tenía delante no tenía buen carácter. Aunque parecía un monje errante con un rostro sereno, en realidad era una persona irascible. Con frecuencia tenía desacuerdos y discusiones acaloradas con el Tsuchikage-sama, y podría decirse que era la persona en toda la aldea de Iwagakure que menos temía al Tsuchikage. Roshi abrió los ojos lentamente. Después de recibir la ficha negra de Iwagakure comprendió al instante la mano de Ambu. Ese viejo Noki, ¿qué quiere que haga ahora? La voz de Roshi era ronca, con un ligero matiz burlón. Al oír esto, el Ambu no pudo evitar chasquear la lengua. Había que tener en cuenta que su Tsuchikage-sama era muy sensible a que se mencionara su edad. Aunque ya tenía casi 60 años, no quería que nadie lo llamara viejo. Organizando brevemente sus palabras, el Iwagakure Ambu relató brevemente el asunto relacionado con Setsuna. Un mocoso Uchiha de tan solo 13 o 14 años, ¿y aún no lo has atrapado después de perder docenas de Iwagakure ninjas? Roshi mostró una expresión de desprecio. Kitsuchi también es bastante inútil, ni siquiera puede con un mocoso Uchiha y necesita que yo viaje hasta la tierra de las cascadas para tomar cartas en el asunto. Con una mueca de desprecio, arrojó la ficha con indiferencia al lago de lava. Dile al Noki que no voy a ir. Que su hijo se las arregle solo. Roshi se puso de pie y se puso su túnica morada. Al ver que Roshi estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, el Iwagakure Ambu solo pudo armarse de valor y seguir hablando. Roshi-sama. Según las noticias del frente, este Setsuna obligó a Gari-sama a inmolarse. Roshi se quedó atónito. Se detuvo en seco y lo miró, con el rostro lleno de incredulidad. Era como si dijera: ¿no estás bromeando conmigo? El aire en el lago de lava se enfrió unos pocos grados de forma imperceptible. El Iwagakure ninja, al ser observado directamente, sintió una oleada de presión invisible. Se secó el sudor frío de la frente y luego dijo: Tsuchikage-sama dijo que la fuerza de este ninja de Konoha no debe subestimarse, y las tropas regulares no confían en poder hacerle frente. Por eso, quería que fueras personalmente al país de las cascadas. Jeje. Roshi soltó una carcajada repentina. Su risa sonó particularmente abrupta en medio del rugido de la lava. Como Jonin de élite de Iwagakure y poseedor del elemento explosivo límite de linaje, Gary había llegado a ese extremo a causa de un chico de 13 o 14 años. Parece que ese chico al menos no es completamente inútil. Roshi comenzó a caminar, pisando descalzo las rocas ardientes mientras se dirigía hacia la orilla del lago de lava. Por donde quiera que pasaba, la lava bajo sus pies se ablandaba y tomaba forma automáticamente, allanando el camino. Esta era la habilidad que le otorgaba el chakra del cuatro colas. ¿Hay alguna ubicación específica? Toda la información relevante está en el pergamino. El Iwagakure Ambu sacó torpemente un pergamino de entre sus túnicas y se lo entregó con cuidado a Roshi. Dile al Noki. Roshi tomó el pergamino, lo colocó dentro de su túnica a la altura del pecho y caminó hacia la salida de la cueva. Yo me encargaré de ello. Zas, zas, zas. Un escuadrón de ninjas de Konoha, vestidos con túnicas blancas, corría a toda velocidad por el bosque. Era el grupo de Uchiha Fugaku. Un día antes, habían partido del frente fronterizo, viajando hacia el este a lo largo de la línea divisoria antes de dirigirse al norte hacia la tierra de las cascadas. Quebrar, el pie de Shisui aterrizó sobre una rama, y con un ligero impulso de los dedos del pie, saltó en un instante, siguiendo de cerca a Fugaku. Fugaku, que caminaba justo al frente, echó una leve mirada hacia atrás, con una expresión de satisfacción casi imperceptible en el rostro. Inicialmente, le preocupaba un poco que el primer viaje de larga distancia de Shisui causara muchos problemas innecesarios. Ahora parecía que le había dado demasiadas vueltas al asunto. El niño que tenía delante, de tan solo 8 años, poseía habilidades básicas más sólidas que las de algunos Chunin, sin mostrar ningún indicio de ser un estudiante recién graduado de la Academia Ninja. Al percibir algunas fluctuaciones de chakra cerca, Fugaku levantó rápidamente la mano para indicar al equipo que se detuviera. Yuga Tokuma, que estaba detrás de él, lo entendió inmediatamente.
Byakugan. Grieta, las venas se abultaron alrededor de las cuencas de sus ojos, y sus ojos, de un blanco puro, adquirieron de repente una mirada feroz. Un campo de visión de 360 grados abarcaba el denso bosque que se extendía ante nosotros. En dirección a las 11 en punto, a 500 metros, 3 ninjas, aparentemente buscando algo. Yuga Tokuma bajó la voz. El flujo de chakra es bastante caótico. No parecen tropas regulares, deberían ser ninjas renegados. ¿Necesitamos evitarlos? Con tan solo unos simples ninjas renegados, no había necesidad de usar ningún ninjutsu que pudiera causar demasiado revuelo. Podían mantener el sigilo sin perder tiempo en desvíos. Si solo son ninjas renegados, Fugaku reflexionó un momento antes de tomar una decisión, acabemos con ellos rápido, no dejemos supervivientes. A la orden de Fugaku, los 4 se dispersaron al instante. Shisui siguió de cerca a Fugaku, suprimiendo las fluctuaciones de su chakra mientras se acercaba con cautela. Era la primera vez que participaba en un combate real, pero no había miedo en esos grandes ojos, solo su Sharingan de 2 tomoe brillando entre las sombras de los árboles. El juicio de Yuga Tokuma era correcto. Solo había 3 ninjas renegados. Antes de que Shisui pudiera siquiera hacer un movimiento, el Kikaichi de Agurame Shiro se adelantó, arrastrándose silenciosamente dentro de sus cavidades nasales, y bajo la técnica secreta de su familia, murieron desangrados. Ni siquiera supieron quién lo había hecho hasta el momento de su muerte. Esto es, Uchiha Fugaku utilizó la técnica parpadeo corporal para llegar frente a Agurame Shiro, con el ceño fruncido. Además de los 3 ninjas renegados que acababan de morir, también había 4 o 5 miembros de Iwagakure con uniformes de color marrón oscuro, todos los cuales habían muerto de una manera espantosa. Cada cadáver, además de diversas heridas de arma blanca, presentaba un orificio de varios centímetros de ancho en la garganta, claramente un golpe final. Y estos ninjas renegados acababan de saquear suministros útiles de estos Iwagakure. Por ejemplo, los kunai y las etiquetas explosivas que portaban podían venderse a un precio decente en el mercado negro. Setsuna hizo esto y... Fugaku se agachó y tocó uno de los cadáveres de Iwagakure para sentir su temperatura. Por lo que se veía, llevaban muertos un día. Tamborileando con el dedo, sus profundos ojos negros miraron hacia el oscuro bosque que se extendía ante ellos, y habló en voz baja. Tenemos que darnos prisa. Los de Iwagakure ya se han topado con Setsuna. Shisui observó los cadáveres espantosamente asesinados a su alrededor. Aunque estaba mentalmente preparado para ver sangre en este viaje, cuando la escena sangrienta se presentó de forma tan cruda y sin ningún tipo de filtro, su tez sonrosada se fue tornando pálida gradualmente. Esta cruel forma de matar, le resultaba difícil relacionarlo con su hermano de clan, que solía ser amable. Shisui, al notar que el rostro del chico no se veía del todo bien, Fugaku interrumpió sus pensamientos y preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Yuga Tokuma y Agurame Shiro también echaron un vistazo al rostro de Shisui. Con solo una mirada, como Jonin, pudieron darse cuenta de que este chico Uchiha nunca había matado a Ne antes. Aunque les intrigaba por qué Fugaku había traído a un chico tan inexperto, mantuvieron la compostura en apariencia, intercambiando una mirada de incomprensión. Shisui sacudió la cabeza, despejando las imágenes de su mente, calmó un poco su corazón y respondió. Estoy bien, el tiempo apremiaba, así que Fugaku no preguntó más y continuó liderando al equipo. Sin embargo, a los pocos minutos, Fugaku se detuvo bruscamente, levantando la mano derecha horizontalmente, y todos se quedaron paralizados. Bajo su capa, se abrieron un par de Sharingan de 3 tomoe de color rojo sangre. En el mundo carmesí, una oleada de chakra ardiente fluctuaba a 100 metros de distancia, emitiendo una presión abrumadora. Su expresión se tornó solemne mientras hablaba en voz baja. Nos hemos topado con un enemigo formidable, zumbido. Más adelante, un Kikaichi voló hacia atrás de forma inestable, dando vueltas en el aire antes de caer sin control. Por suerte, Agurame Shiro reaccionó rápidamente, levantando un dedo para atrapar al Kikaichi. Una tenue luz azul brilló desde la punta de su dedo mientras lo trataba con chakra. Luego, lo guardó en su manga y cerró los ojos, obteniendo así la información recopilada por el Kikaichi a través de la técnica secreta del clan Agurame. Se tocó el puente de sus gafas de sol negras con el dedo índice, frunciendo el ceño con fuerza. Esto es, liberación de lava. El bosque quedó repentinamente en silencio. El canto de los insectos y los pájaros desapareció por completo. El aire comenzó a calentarse, y un calor abrasador que parecía dispuesto a exprimir hasta la última gota de humedad se abalanzó sobre ellos. En lo profundo del bosque, una figura emergió lentamente de la oscuridad.
Vestía una prenda exterior de color púrpura con un chaleco de combate de rejilla debajo, una marca gris le cruzaba el puente de la nariz y sus profundos ojos negros miraban fríamente al grupo. Uchiha, Roshi habló con voz ronca, fijando la mirada en el Sharingan de 3 Tomoe del líder Uchiha Fugaku. Un chaleco de combate verde de Konoha debajo de la túnica blanca, combinado con el emblema del clan Uchiha. ¿Eres Uchiha Setsuna? Por tu apariencia, no concuerda con tu edad. ¿Él también es un Iwagakure? Ninja cazando Setsuna, Fugaku y los demás ignoraron las palabras de Roshi, observándolo con expresiones solemnes. De hecho, lo admitieran o no, el resultado era el mismo. Un bando era Konoha Ninja y el otro era Iwagakure Ninja. Encontrarse en el campo significaba un solo camino: vida o muerte. No hacía falta dar explicaciones excesivas. Al ver que Fugaku no respondía, Roshi asumió inconscientemente que Fugaku era el objetivo que el Noki le había asignado. Y los 3 ninjas de Konoha restantes formaban el escuadrón enviado para rescatarlo. El Iwagakure, los cadáveres de ninjas que se vieron por el camino también fueron obra suya. Roshi completó a la perfección los huecos que tenía en la cabeza. Este es, el Jinchuriki de 4 colas, Roshi de Iwagakure. El rostro de Fugaku se tornó sombrío al pronunciar el nombre de su oponente. Al oír esto, Yugatokuma y Aburame Shibi también palidecieron, poniéndose tensos al instante. Una bestia con cola, el Jinchuriki era una figura capaz de cambiar por completo el curso de una guerra en cualquier campo de batalla. Aunque Shisui, que estaba de pie al fondo, nunca había oído ese nombre, al ver el rostro solemne de Uchiha Fugaku, supo que el hombre que tenía delante, que parecía un monje errante, era un enemigo problemático. Inconscientemente, agarró su kunai y su Sharingan de 2 Tomoes y activó. Jinchuriki de 4 colas, Roshi. Uchiha Fugaku dio un paso al frente, con una voz que no era ni humilde ni arrogante. Que Iwagakure te envíe a ocuparte de Setsuna, ¿no es eso un poco como usar un mazo para romper una nuez? Mientras hablaba, hizo un gesto discreto con una mano detrás de la espalda. Era una señal secreta utilizada entre los ninjas de Konoha. Yugatokuma y Aburame Shiro bajaron ligeramente los párpados, comprendiendo al instante el significado de Fugaku. Quería que se llevaran a Shisui y se marcharan primero, mientras él se quedaba atrás para cubrir su retirada. Ah. Parece que no eres Setsuna. Entonces debes ser uno de los ninjas de Konoha que vinieron a buscar y rescatar. Al ver que el ninja de Konoha que tenía delante lo reconocía, Roshi resopló con frialdad y se burló. ¿Usar un mazo para romper una nuez? Todos los miembros de tu clan Uchiha son unos monstruos, incluso con tan solo 12 años, podrías llevar a Gary al borde de la autodestrucción. Dio un paso adelante, y 2 bolas de lava hirviente se alzaron tras él. Levantó ligeramente la barbilla. Si te rindes pacíficamente ahora, tal vez te deje con un cadáver intacto. Con tan solo un paso, una ola de calor se abalanzó sobre ellos y la temperatura en todo el bosque comenzó a subir. El ambiente en el lugar se tornó tenso de repente. Jeje. Fugaku esbozó una mueca de desprecio. Parecía divertido por la arrogancia de Roshi. Como el hombre que estaba a punto de convertirse en el jefe del clan Uchiha, si simplemente levantara las manos y se rindiera al encontrarse con el Jinchuriki de una nación enemiga, sería el hazmerreír del mundo. Incluso contra el Jinchuriki de 4 colas, no necesariamente perdería una pelea. Imposible. Los pliegues nasolabiales a ambos lados del rostro de Fugaku eran muy marcados, y su intención asesina se acentuaba mientras hablaba con frialdad. Su Sharingan de 3 Tomoe giraba lentamente. Setsuna es miembro de mi clan Uchiha. Si quieres tocarlo, primero tendrás que pasar por encima de mí. Fugaku se desabrochó la túnica térmica blanca que llevaba puesta, dejando al descubierto un elegante chaleco antibalas con el símbolo del shuriken claramente visible en el pecho. Sacó un kunai y lo sostuvo contra su pecho. Sus ojos carmesí se clavaron en Roshi. Desde que asumió el cargo de capitán de la policía militar de Konoha, se había quedado principalmente en la aldea y no había combatido personalmente en mucho tiempo. Mucha gente puede haber olvidado que una vez fue un joven genio del clan Uchiha, que arrasaba en el campo de batalla con su Sharingan y su fluida habilidad con la espada. Sin una fuerza absoluta, ¿cómo podría haber asumido el liderazgo del clan Uchiha? Toma a Shisui y ve primero. Tras hablar Fugaku, rápidamente formó sellos con las manos. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. De repente, una enorme bola de fuego de color rojo oscuro salió disparada. El clan Uchiha realmente hizo honor a su reputación como maestros del fuego.
Un elemento fuego común de rango C en manos de Fugaku, el ninjutsu era comparable a un ninjutsu de rango A. Sin embargo, la liberación de lava, una fusión de los chakras de fuego y tierra, seguía siendo superior. Roshi no tenía miedo en absoluto. Levantó ligeramente la mano y señaló con el dedo índice hacia la bola de fuego. Las bolas de lava que estaban detrás de él fueron lanzadas violentamente. Gritó con severidad. Ninguno de los 4 se irá. Sin precintos, sin advertencia. Varios chorros de lava roja incandescente brotaron del suelo, y la tierra entera hirvió instantáneamente, convirtiéndose en pilares de lava de medio metro de diámetro que se elevaron hacia el cielo, rodeándolos. Hacía tiempo que había descubierto el pequeño truco de Fugaku. Intentando detenerlo solo para que los otros 3 pudieran escapar. Pero ¿cómo iba a permitir que se salieran con la suya? Había venido esta vez específicamente para ocuparse de la persona a la que estaban rescatando. Dejar escapar a alguien podría alertar a Setsuna y permitirle huir. 8 trigramas 64 palmas. Al poseer el Byakugan, la reacción de Yuga Tokuma fue increíblemente rápida. Hizo girar su cuerpo, y el chakra brotó de sus puntos de acupuntura por todo su cuerpo, acumulándose en sus manos mientras golpeaba continuamente los chorros de lava que se aproximaban. Estaba obstaculizando la propagación del flujo de lava. Al mismo tiempo, sus ojos de color puro miraban fijamente a Roshi, buscando una oportunidad para acercarse. Dado que por el momento no podían escapar, haría todo lo posible por aprovechar sus propias ventajas. Gracias a la intuición que les proporcionaba el Byakugan, el clan Hyuga podía percibir las fluctuaciones del chakra en los puntos de acupuntura del oponente. Con la ayuda de las técnicas secretas del puño suave, propias del clan, podían atacar con precisión los puntos de acupuntura del cuerpo del oponente, bloqueando así su flujo de chakra y acabando con él. Todo dependía de tener la oportunidad de entablar un combate cuerpo a cuerpo. Aprovechando el hueco que se abrió cuando Roshi levantó la mano para bloquear la bola de fuego de Fugaku, Yuga Tokuma dio un pequeño impulso y saltó al lado de Roshi. Adoptó la postura inicial del puño suave, juntando los dedos índice y medio, y golpeó hacia las costillas de Roshi. Lo tengo. En el instante en que sus dedos rozaron la esquina de la ropa, la comisura de los labios de Tokuma se curvó ligeramente, regocijándose en secreto por la oportunidad de su movimiento. Roshi ni siquiera giró la cabeza y soltó un resoplido frío. Está claro que no se tomó este ataque a pecho. Al segundo siguiente, el cuerpo entero de Roshi estaba envuelto en lava a alta temperatura, formando una especie de armadura de lava, con la lava fluyendo por la superficie y burbujas burbujeando. ¡Ah! El cambio fue demasiado rápido. Tokuma no tuvo tiempo de reaccionar. La mano que tocó la armadura de lava se derritió instantáneamente debido a la alta temperatura, convirtiéndose en una masa de materia carbonizada. Y eso no fue todo. Mientras Roshi formaba sellos, la lava en la superficie de su cuerpo siguió la palma de la mano de Yuga Tokuma y creció repentinamente, extendiéndose por todo su cuerpo. La alta temperatura de la lava atravesó por completo la defensa de chakra de Tokuma. Antes de que pudiera siquiera gritar, fue engullido por el brillante torrente rojo de magma. Las llamas brillaron y se desvanecieron, dejando solo un esqueleto en la postura del puño suave. Luego, con una brisa, se desmoronó hasta convertirse en cenizas. Desde el momento en que actuó hasta su muerte, transcurrieron 5 segundos. Aunque la armadura de liberación de lava de Roshi contrarrestó a la perfección el Taijutsu Byakugan de Yuga Tokuma, la velocidad de su muerte aún sorprendió a los 3 restantes. ¿Es este el Jinchuriki que empuña el poder de una bestia con cola? Shisui se quedó con la boca abierta, su pequeño rostro pálido. Tokuma. Los ojos de Agurame Shiro casi se salieron de sus órbitas cuando un enjambre de insectos salió disparado de ellos. Los dos habían sido socios durante muchos años, y su vínculo era profundo. Al ver morir a su amigo ante sus propios ojos, no pudo evitar estallar en cólera. Densas nubes de pequeños insectos negros salieron volando de varias partes de sus anchas mangas, convirtiéndose en un torbellino negro que se abalanzó sobre Roshi. Cada uno de ellos era un Kikaichi criado personalmente por el clan Aburame, que poseía una toxicidad letal y la capacidad de devorar chakra. Roshi echó un vistazo al enjambre de insectos. ¿Del clan Aburame? Lástima, mi lava puede reducirlo todo a cenizas. Liberación de lava. Granito. La lava de color rojo oscuro se extendió como una marea, cubriendo instantáneamente el suelo en un radio de 10 metros. En el instante en que el enjambre impactó contra la lava, ni siquiera se resistieron. Se carbonizaron y desintegraron directamente a la alta temperatura, convirtiéndose en una nube de ceniza negra a la deriva.
Aburameshiro escupió un bocado de sangre. Los Kikaitsuki estaban conectados mentalmente a su huésped, y la reacción violenta tras la destrucción total del enjambre lo dejó herido de gravedad al instante. Rossi ladeó la cabeza y señaló con otro dedo. 3 picos de lava se alzaron desde el suelo, formando un patrón triangular que bloqueaba todas las vías de retirada. Aburameshiro intentó esquivar, pero el retroceso ralentizó sus movimientos medio segundo. SHHH. 2 estacas de lava le atravesaron las piernas, y la tercera le rozó las costillas, arrancándole un gran trozo de carne. Si Fugaku no lo hubiera apartado a tiempo, probablemente habría muerto de un golpe directo en el pecho. Jadeo, jadeo, el olor a quemado y sangre se mezclaba. Aburameshiro se arrodilló en el suelo, apretando los dientes mientras jadeaba en busca de aire. Un gran número de Kikaichi muertos y cocidos al vapor, que había criado dentro de su cuerpo, yacían esparcidos por el suelo. Shiro Senior. Shisui sacó rápidamente una venda de entre sus herramientas ninja, con la intención de vendarse las heridas. Pero al verlos de cerca, sus pupilas se contrajeron ligeramente. La breve e intensa temperatura había carbonizado instantáneamente grandes zonas de carne. La piel de sus costillas parecía un cadáver desecado, sin rastro de humedad. Negra y arrugada, sin una sola gota de sangre. No pudo evitar tragar saliva. Solo tenía un pensamiento en mente. Tan aterrador. La expresión de Uchiha Fugaku se tornó sombría. En menos de 1 o 2 minutos, de los 2 Jonin que lo habían seguido hacia el norte, uno estaba muerto y el otro herido. Así que esta es una bestia con cola Jinchuriki. Al percibir la fuerza que Rossi demostraba, Fugaku murmuró entre dientes. Al observar a Aburameshiro, que había perdido su capacidad de combate, y a Shisui detrás de él, cuyo pequeño rostro estaba pálido, supo que la batalla que se avecinaba recaía enteramente sobre sus hombros. Su Sharingan de 3 tomó y giró ligeramente, analizando frenéticamente la armadura de lava de color rojo oscuro que fluía sobre la superficie del cuerpo de Rossi. No se trataba de una simple capa de chakra. Realmente había transformado la lava en una armadura líquida, formando una capa defensiva en constante circulación sobre su piel. Dado el poder defensivo anormal que poseía la armadura de lava, el taijutsu convencional simplemente no podía causarle ningún daño sustancial. La muerte de Yuga Ichizoku fue la mejor prueba de ello. Sin embargo, el Sharingan captó un detalle. La armadura de lava no era perfectamente uniforme. La cobertura alrededor del rostro, especialmente en los ojos, la nariz y la boca, era relativamente fina, y la velocidad del flujo era ligeramente más lenta. Necesitaba mantener la respiración y la visión en esa zona, por lo que no se podía sellar por completo. Su defensa facial es frágil, susurró Fugaku a Shisui, que estaba detrás de él. Shisui, conoces el Shuriken Jutsu del clan, ¿verdad? Shisui recobró la consciencia, sus miradas se cruzaron y él asintió. Utiliza todos los que tengas. Simplemente distráelo. Fugaku sacó 6 shuriken especializados de su bolsa de herramientas ninja. No eran de acero común. Eran de un tipo reforzado, fabricado por la bestia invocada del clan Uchiha, el clan Gato Ninja, e infundido con metal conductor de chakra. Su masa y resistencia superaban con creces las herramientas ninja que se encuentran en el mercado. Esta fue una de las razones por las que Danzo cooperó con Fukawa. Los materiales estratégicos como los shuriken y los kunai eran increíblemente importantes, y el clan del Gato Ninja, que podía fabricar shuriken y kunai de alta calidad, era el grupo de bestias invocadas con el que el clan Uchiha había mantenido buenas relaciones durante generaciones. Con un movimiento de su mano derecha, los shuriken se entrecruzaban y giraban en el aire, coordinándose con algunos de los de Shisui, trazando arcos complicados mientras se dirigían hacia el rostro de Rossi desde diferentes ángulos. Al mismo tiempo, el propio Fugaku se movió. En lugar de una carga en línea recta, se aproximaba a gran velocidad escribiendo una Z, apoyando cada paso en las protuberancias de las raíces de los árboles para maximizar la potencia explosiva de sus pies. Su Sharingan se fijaba simultáneamente en cada mínimo movimiento que hacía Rossi. Rossi ni siquiera levantó una mano. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza. La armadura de lava que cubría su rostro se engrosó al fluir, y en el instante en que los shuriken impactaron contra la armadura rocosa facial, se hundieron en el magma que fluía, vibrando levemente antes de convertirse gradualmente en hierro fundido y escurrirse. En ese instante, Fugaku ya se había acercado a menos de 5 metros. Sus manos formaron sellos a la velocidad del rayo. Liberación de fuego. Uña carmesí de flor de salvia fénix. Las llamas adheridas a los shuriken voladores desprendían un calor abrasador mientras rodeaban a Rossi como flores de fénix dispersas por el cielo.
El objetivo de este golpe no era un punto vital, sino el hombro izquierdo de Rossi. Fugaku estaba arriesgándose. Apostaba a que el oponente levantaría instintivamente la mano para bloquear, revelando así una falla en su defensa facial. Efectivamente, Rossi levantó el brazo izquierdo. El brazo cubierto de lava se extendía sobre su cuerpo como un escudo. Ahora. El Sharingan de Fugaku capturó el momento en que se levantó el brazo. La cabeza de Rossi se inclinó ligeramente hacia la derecha, y la visión de su ojo derecho quedó bloqueada por su propio brazo durante una fracción de segundo. El sello que llevaba con una sola mano, oculto bajo la manga izquierda, estaba completo. La utilidad de las focas que se manejan con una sola mano, más allá de su atractivo visual, residía principalmente en el factor sorpresa. Solo un puñado muy reducido de personas en el mundo ninja podía realizar sellos con una sola mano. Esto probablemente se debió a que el esfuerzo invertido fue desproporcionado con respecto a la recompensa. Al fin y al cabo, algo así requería muchísima práctica y cierto nivel de talento. No era algo que se pudiera dominar simplemente practicando. Y el efecto, en efecto, no fue tan grande. Más avanzado el ninjutsu requería una docena o incluso más de sellos. A medida que aumentaba el número de sellos, la velocidad de ejecución a dos manos superaba con creces la de los sellos a una mano. Por eso casi nunca se veían focas manejadas con una sola mano. Precisamente porque era algo poco común, Rossi no se percató de inmediato de que Fugaku había aprovechado su punto ciego para completar sigilosamente los sellos de ninjutsu. Liberación de fuego. Técnica de canto fuerte de la llama del dragón. Fugaku presionó con fuerza los dedos índice y medio de su mano izquierda, concentrando al máximo su elemento fuego. El chakra brotó de su boca. Tras los diminutos y casi invisibles cables de acero de chakra en su mano, se transformó en varias líneas de fuego de apenas 30 centímetros de diámetro, pero de un blanco cegador. Las líneas de fuego atravesaron con precisión el punto ciego creado por el brazo levantado de Rossi, disparándose directamente hacia su rostro a lo largo de los cables de acero chakra, donde varios shuriken que no se habían derretido por completo aún estaban atascados. Las pupilas de Rossi se contrajeron repentinamente. Cuando lo hizo, las líneas de fuego impactaron contra la armadura de lava. En lugar de ser absorbidas como llamas comunes, fueron como agujas al rojo vivo que perforaban cera, atravesando la superficie en un solo punto y derritiendo un pequeño agujero en la armadura de roca. Chisporrotear. El fuego rozó la mejilla derecha de Rossi, dejando una profunda quemadura carbonizada en su rostro, mientras algunos mechones de cabello chamuscados caían al suelo. Primero, el shuriken había ocultado los finos cables de acero chakra, luego utilizó el punto ciego creado por el bloqueo de Rossi, usando un sello con una mano mientras no reaccionaba para conducir rápidamente las líneas de fuego a lo largo de los cables. Cada paso se encajó a la perfección, logrando finalmente atravesar la indestructible armadura de lava e infligir un daño considerable. Rossi estaba atónito. Levantó una mano para tocarse la mejilla. La sensación que volvió fue de dolor real. Desde que se convirtió en el Jinchuriki de las cuatro colas y dominó la técnica de liberación de lava, ¿cuántos años habían pasado desde que resultó herido en batalla? ¿3 años? ¿5 años? Rossi bajó lentamente la mano, y la forma en que miraba a Fugaku cambió. Ya no era el desprecio que se siente por los insignificantes, sino una mezcla de ofensa, sorpresa e indignación. ¿De verdad te atreves? El aire comenzó a distorsionarse. Rossi se quitó la armadura de lava y volvió a su atuendo original de largas túnicas moradas. Una cola de color naranja rojizo se extendió lentamente desde su lomo, balanceándose y ondeando en el aire. Esa fue la cola del cuatro colas. Aunque Rossi no era un Jinchuriki perfecto que pudiera controlar todas las habilidades del cuatro colas a voluntad para alcanzar una armonía perfecta entre el hombre y la bestia, estaba muy por encima de un Jinchuriki ordinario. Mientras conservaba una mente humana lúcida, podía tomar prestada una cola del cuatro colas y entrar en una transformación parcial de bestia con cola bajo la mejora de bestia con cola chakra. No es bueno. El rostro de Aburame Shiro estaba mortalmente pálido. Podía sentir claramente cómo el Kikaichi dentro de su cuerpo temblaba, como si se hubieran topado con un aterrador depredador natural. Un miedo arraigado en el instinto biológico. Se está poniendo serio. Antes incluso de que pudiera pronunciar palabra, Rossi desapareció. Bajo la mejora de la bestia semicola chakra, su movimiento había superado la velocidad del sonido, dejando solo una imagen residual en su lugar. Su puño reunió chakra y se estrelló directamente contra Fugaku.
SHHH. Fugaku no reaccionó en absoluto y salió disparado hacia atrás, dejando dos largas zanjas en la tierra con las piernas. Escupió un bocado de sangre, con un aspecto particularmente lamentable. Fugaku tenía una expresión de incredulidad. Se había esforzado tanto por romper la armadura de lava y causar algunos daños. Jamás imaginó que, al cambiar de forma, la velocidad y la fuerza del hombre se volverían sobrehumanas. Ni siquiera el Sharingan de 3 Tomoe podía seguirle el ritmo. ¿Qué clase de poder monstruoso es este? Otra huelga. Esta vez, Fugaku reaccionó, sosteniendo su kunai sobre su pecho y apuntando hacia Roshi, que llegaba al instante. Pero no esperaba que Roshi se tambaleara ligeramente, ya que la gruesa cola que llevaba detrás se estrelló directamente contra él, haciéndolo volar por los aires. La palma de su mano, que sujetaba el kunai, se abrió y brotó sangre fresca. Algunos huesos rotos, Fugaku escupió un chorro de sangre, jadeando con dificultad. Sintiendo el dolor punzante en el brazo, frunció el ceño con fuerza. Incluso con la visión dinámica del Sharingan de 3 Tomoe, todavía no podía capturar la figura de Roshi moviéndose a gran velocidad. Demasiado rápido, un escalofrío le recorrió el corazón. Quizás se había quedado demasiado tiempo en Konoha. Los tiempos de paz le habían hecho relajar sus exigencias de fuerza, centrando su atención en la política del clan. En la primera mitad de su vida en el campo de batalla, nunca se había topado con un enemigo con la fuerza de un Kage. Sumado a su ciega confianza en el Sharingan del clan, tras haberse retirado del frente, había creído antes de partir que nadie podría hacerle daño. Realmente tenía demasiada confianza en mí mismo. Fugaku frunció los labios con amargura, con el rostro pálido, pero aún así apretó los dientes y se puso de pie de nuevo. Sus ojos estaban llenos de determinación. La gloria del clan no le permitiría arrodillarse y rendirse de esa manera. A ojos de Shisui, la fuerza del siempre silencioso y distante tío del clan, Fugaku, se encontraba entre las más altas del clan. Nunca esperó que fuera contra Iwagakure. Fugaku, ante los ninjas que tenía delante, no sería rival para él. Tras transformarse, solo necesitó unos pocos golpes para mandar a su tío del clan volando hacia el suelo. Cuando volvió a mirar a Roshi, sus ojos ya no veían a un enemigo de Iwagakure, sino a un monstruo con cola. Acabemos con esto rápido. Si el alboroto es demasiado fuerte y es mocoso se entera y escapa, tardaremos mucho tiempo en buscarlo de nuevo. Roshi, que había entrado en una transformación parcial de bestia con cola, se mantuvo lúcido. Sus ojos movieron ligeramente mientras tomaba una decisión. ¿Un mocoso se atreve a atacarme? Roshi ladeó la cabeza, esquivando la gran bola de fuego que volaba hacia él. Observó a Shisui con interés. Estocada Uchiha. Aunque sentía miedo en su corazón, Shisui reunió valor. Coordinándose con su Sharingan de 2 Tomoe, utilizó el Kenjutsu Uchiha que Setsuna le había enseñado. El kunai, de un negro intenso, destellaba con una luz blanca fría mientras utilizaba la técnica del parpadeo corporal para alcanzar a Roshi. Sus ojos reflejaban una férrea determinación. Shisui, aléjate. Fugaku rugió, pero su voz no pudo seguir el ritmo. El Sharingan de 2 Tomoe giraba salvajemente. Lo vio. Vio cómo esa figura púrpura desaparecía de su campo de visión, para luego expandirse instantáneamente a su lado mientras esa mano derecha fundida se extendía hacia su cabeza. Su pequeño cuerpo intentó desesperadamente esquivarlo. No hubo tiempo suficiente. La garra de lava le rozó el hombro izquierdo. No se oía ningún sonido, ninguna resistencia, como si un cuchillo caliente cortara mantequilla. El brazo izquierdo de Shisui, desde el hombro, se carbonizó por completo y se desprendió al instante. La fractura quedó lisa y de un negro intenso. La alta temperatura había carbonizado todo el tejido de inmediato, por lo que no fluyó ni una gota de sangre. El niño se quedó paralizado, aturdido. Su cerebro aún no comprendía lo que había sucedido. Solo sentía que su lado izquierdo se volvía repentinamente ligero y que su visión comenzaba a nublarse. Bajó la cabeza y vio su hombro izquierdo vacío, luego vio los restos arrugados en el suelo que apenas se podían reconocer como un brazo. Su mente se quedó en blanco. Sus mejillas pálidas y su brazo izquierdo arrugado y carbonizado formaban un contraste marcado e intenso. El dolor intenso apareció al segundo siguiente. Shisui se arrodilló en el suelo, jadeando en busca de aire, con la voz temblorosa mientras emitía un débil gemido. En el suelo, el brazo izquierdo que un segundo antes había estado sobre su cuerpo ahora se reflejaba en su Sharingan como un palo negro. Sus pupilas temblaban violentamente, a punto de colapsar.
La impotencia y el miedo inundaron su mente como una marea. Shisui, que siempre había mantenido una imagen tranquila y serena, mostró por primera vez una expresión de desesperación. Para un ninja, el mayor dolor no era otro que la incapacidad de moldear el chakra y realizar ninjutsu. El ninjutsu se libera guiando el flujo de chakra a través de sellos de mano. Es la combinación de chakra y sellos. Con un brazo menos, se podían prever las dificultades de su futuro como ninja. Realizar sellos con una sola mano requeriría un esfuerzo mucho mayor que el de la gente común. Shisui. Fugaku rugió, con los ojos llenos de intención asesina. Roshi agitó la mano, con lava goteando de las yemas de sus dedos. Con una patada, envió a Shisui volando hacia Fugaku como un perro callejero. Al mirarlos a los tres, los ojos de bestia con media cola de Roshi estaban llenos de cruel placer. El siguiente eres tú. No te preocupes, me aseguraré de que todos mueran rápidamente. Le encantaba ver a esa escoria de Konoha en su estado de impotencia antes de morir. Liberación de lava. Montaña de flores y frutos. Roshi apoyó ambas manos en el suelo. Sin previo aviso, toda la tierra circundante comenzó a agitarse y a agrietarse, estallando en ráfagas de fuego cegador. Bajo las grietas, fluía lentamente lava de color rojo oscuro. Al instante siguiente, la lava hirvió y brotó con fuerza, convirtiendo toda la zona en un mar de lava que parecía el infierno. La lava lo engulló todo a su paso con una fuerza imparable. Cualquier objeto que entró en contacto con la lava se carbonizó y quedó postrado bajo ella. Morir. Roshi observó cómo el flujo de lava ascendente envolvía sin esfuerzo las figuras de Fugaku y los otros dos, murmurando en voz baja. Nadie podría sobrevivir a semejante temperatura. Un destello de satisfacción apareció en sus ojos. Los tres Tomoe en los ojos de Uchiha Fugaku temblaron violentamente. Observando el abrasador flujo de lava a punto de sumergir la zona, y viendo el rostro de Shisui a su lado con un aspecto mortalmente pálido. Recordó las palabras de despedida de Mikoto, el balbuceo de Itachi envuelto en pañales y las expectativas que Fukawa tenía puestas en él. Alegría, ira, tristeza y felicidad. Todo tipo de emociones complejas se entrelazaban, llenando su mente. El poder del clan Uchiha tiene su origen en el Sharingan, y el poder ocular contenido en estos ojos, que se denominan malignos, proviene de fluctuaciones mentales. Cuanto más intensas sean las fluctuaciones emocionales, más podrán estimular la evolución del poder ocular. Itachi, Mikoto, Uchiha Fugaku cerró los ojos e instintivamente apretó los puños con fuerza. El Sharingan de tres Tomoe mostraba una leve tendencia a contraerse y fusionarse hacia adentro. El rostro inocente de Itachi apareció en su mente, y entonces abrió los ojos de repente. Espérame. La sangre brotó de las comisuras de sus ojos, extendiéndose por su rostro. Izanagi, Fugaku susurró este nombre prohibido. Una de las técnicas oculares de más alto nivel del clan Uchiha, que a costa de cegar permanentemente un Sharingan, puede transformar la realidad en un sueño en un instante. El mundo se distorsionó. En la visión de Roshi, todo lo que tenía delante se convirtió en imágenes dobles. La montaña flor fruto se convirtió en la nada, y la lava, originalmente caliente y hirviente, retrocedió lentamente hasta su punto de partida antes de desaparecer. La tierra, los árboles y todo lo que había sido engullido recuperaron su forma original. Fue como si nada hubiera sucedido antes. Y Fugaku ya había aparecido a decenas de metros de distancia, con Shisui y Agurame Shiro inconscientes a cada lado. Miró a Roshi con indiferencia. Aunque Fugaku no abrió los ojos, pudo sentir un aura maligna que irradiaba desde todo el cuerpo de Fugaku. Fue una sensación aún más maligna que la que había sentido del cuatro colas. El jutsu prohibido de los Uchiha. Al ver los ojos de Fugaku fuertemente cerrados, con la sangre brotando continuamente de las comisuras, Roshi también adivinó lo que estaba sucediendo. Apretando los dientes, su transformación parcial de bestia con cola el chakra surgió violentamente, y una cola de lava detrás de él se agitó salvajemente. ¿Crees que puedes escapar? Al abrir la boca de nuevo, la lava se acumuló en lo profundo de su garganta. Pero en ese momento, Fugaku abrió los ojos. Su ojo derecho se había vuelto completamente gris, desprovisto de color alguno. En su ojo izquierdo, los tres Tomoe comenzaron a colapsar hacia adentro, retorciéndose y conectándose entre sí, para luego girar rápidamente y transformarse en un patrón de shuriken. Cubriéndose el rostro con la mano izquierda, el único ojo visible entre sus dedos miró hacia Roshi. Pronunció una sola palabra con expresión impasible. Entonces, su pupila se dilató repentinamente y dos hileras de lágrimas sangrientas brotaron de la cuenca de su ojo. Amaterasu.
Un destello de terror cruzó los ojos de Rosy. Podía sentir claramente que el ojo con el extraño patrón contenía una energía capaz de destruir el mundo. Inconscientemente movió la cola para proteger su parte delantera. Entonces, un cúmulo de llamas negras surgió de la nada, floreciendo en la cola de Rosy sin previo aviso, como una flor de loto color tinta que florece en el purgatorio. ¿Qué es esto? Las pupilas de Rosy se contrajeron violentamente. En el momento en que las llamas se encendieron en su cola, pensó que se trataba simplemente de algún tipo de liberación de fuego especial. Pero al segundo siguiente, el miedo se apoderó de su corazón. Arug. El dolor intenso llegó muy rápidamente. En la transformación parcial de bestia con cola, la cola de la bestia de 4 colas estaba conectada a su propio cuerpo, y todo el dolor sensorial era compartido. El dolor de la carne quemada se transmitió directamente a través de la cola hasta su cerebro, provocando que gritara. Rosy podía sentir al 4 colas, Son Goku, emitiendo un rugido de dolor desde lo más profundo del sello. Incluso una bestia con cola temía esas inquietantes llamas negras. El fuego negro se estaba extendiendo. A medida que ascendía desde el extremo de la cola, por cada pulgada que ardía, el color rojo anaranjado de la lava se atenuaba un poco, convirtiéndose en ceniza carbonizada. Lo que resultaba aún más aterrador era que las llamas aparentemente no tenían intención de extinguirse, ardían con más intensidad y vigor, sin cesar. Aplastar. Rosy tomó una decisión casi al instante. La cola, que ardía en llamas negras, se desprendió. Auge. La gruesa cola cercenada se estrelló contra el suelo, aún envuelta en llamas negras. Entonces, en un instante, una cola que contenía el chakra del 4 colas se desvaneció por completo entre el fuego negro. Rosy retrocedió tambaleándose, con el rostro mortalmente pálido. Al haberle cortado la cola, la transformación parcial en bestia con cola ya no podía mantenerse y volvió a su forma original. Rosy, corre rápido, este ojo, no es algo que puedas controlar. Dentro de su mundo mental, el 4 colas, Son Goku, quien nunca se había puesto en contacto con él activamente, habló por primera vez. La bestia dejó escapar un profundo suspiro por sus enormes fosas nasales, viendo claramente los ojos del hombre de cabello negro que tenía delante a través de los ojos del Jinchuriki, Rosy. Uchiha, escapar. Una vez que surgió esta idea, creció como la hierba silvestre. Rosy era orgulloso, pero no era tonto. Él levantó la vista hacia Fugaku. El hombre Uchiha permanecía inmóvil, el dibujo del shuriken en su ojo izquierdo giraba lentamente, mientras lágrimas de sangre brotaban como un arroyo de la cuenca de su ojo, recorriendo sus pálidas mejillas. Uchiha, te recordaré. Rosy dejó escapar un gruñido bajo desde lo más profundo de su garganta, lanzando una última mirada a Fugaku. Entonces el suelo bajo sus pies explotó, y su cuerpo se elevó hacia el cielo, disparándose rápidamente hacia el norte. El silencio volvió al bosque. Fugaku no mostró ninguna intención de perseguirlo. Al ver a Rosy escapar, se desplomó directamente de rodillas. El magetio de su ojo izquierdo dejó de girar lentamente, el patrón volvió a ser el de los 3 tomoe ordinarios, hasta que finalmente, solo quedó una pupila de un negro intenso. Tos. Fugaku no pudo contenerse y escupió un chorro de sangre. Su pecho se agitaba mientras jadeaba con dificultad, y con una mano se agarró a la rama de un árbol para ponerse de pie con mucho esfuerzo. Las yemas de sus dedos temblaron ligeramente al rozar el rabillo del ojo. Su ojo izquierdo palpitaba de dolor por haber liberado a Amaterasu, mientras que su ojo derecho, era el precio por haber liberado a Izanagi, ahora completamente ciego, 3 días después. Cuando el mojón fronterizo de la Tierra del Fuego apareció ante sus ojos, Setsuna, que llevaba mucho tiempo viajando, suspiró aliviado. Por fin he llegado. Para eludir la búsqueda y persecución de Iwagakure, permaneció en la Tierra de las Cascadas durante casi 2 semanas, moviéndose como un alma solitaria errante, sorteando la red de búsqueda de Iwagakure. Se había topado con innumerables escuadrones de búsqueda de Iwagakure. Sus viejas cicatrices aún no habían sanado cuando se le añadieron nuevas heridas. Si sus capacidades sensoriales no hubieran sido superiores a las de la gente común, probablemente habría muerto allí consumido por el cansancio. Setsuna se apoyó en la sombra de un árbol antiguo, masticando la última mitad de su pastilla de soldado. La textura seca y dura, junto con un ligero amargor, se disolvió en su boca, y la tragó con unos sorbos de agua clara. Tras descansar, Setsuna se puso de pie y estiró sus extremidades, que estaban algo rígidas.
Su Sharingan se abrió en silencio, y los tres Tomoe brillaron tenuemente mientras escaneaba en busca de fluctuaciones de chakra en un radio de 1 kilómetro. Tras ver claramente al escuadrón de patrulla que se encontraba delante, vestidos con uniformes verdes de los ninjas de Konoha, sus nervios, que habían estado tensos todo el día, finalmente se relajaron. Soltó un largo suspiro de aire turbio, y su expresión, habitualmente melancólica, desapareció. Setsuna se quitó la diadema, le limpió las manchas y se la volvió a atar alrededor de la cabeza. Entonces, salió de las sombras. ¿Quién anda ahí? 30 metros más adelante, 4 ninjas de Konoha que patrullaban la zona adoptaron instantáneamente una postura de combate, con los kunai desenvainados, fijando su objetivo en la posición de Setsuna. Ninja de Konoha, Uchiha Setsuna. Setsuna anunció con calma su identidad, levantando las manos para señalar la cinta que llevaba en la frente. El jefe de patrulla, Shiranui Keito, entrecerró los ojos, mientras el sembón que tenía en la boca subía y bajaba al observar a Setsuna. En la frontera, especialmente en tiempos de guerra, una simple cinta en la cabeza no bastaba para demostrar la identidad de una persona. Shiranui Keito no bajó la guardia, con sus ojos penetrantes fijos en Setsuna mientras hablaba. Del clan Uchiha, muéstrame tu Sharingan. Setsuna no dudó. Su Sharingan de 3 Tomoe se abrió, brillando con una luz carmesí mientras giraba lentamente en sus pupilas. Esa fluctuación única de chakra era un Uchiha marca de linaje que ningún genjutsu o jutsu de transformación podría imitar. Realmente es un Uchiha, un joven genin del escuadrón murmuró en voz baja. La ceja de Shiranui Keito se relajó, guardó su kunai e hizo un gesto con la cabeza hacia Setsuna. Disculpen, estamos viviendo tiempos extraordinarios. Soy Shiranui Keito, capitán del 7 Escuadrón de Patrulla Fronteriza. Comprendido. Setsuna desactivó su Sharingan. ¿Dónde está el centro de mando de primera línea? Tengo información urgente que comunicar. Sígueme. El centro de mando de primera línea de Konoha estaba ubicado en un valle escondido. Shiranui Keito guió a Setsuna a través de 3 puntos de control, deteniéndose finalmente ante una tienda de mando que era el doble de grande que las demás. Uchiha Setsuna, solicitando una audiencia con Lord Orochimaru. 2 guardias estaban apostados en la entrada, escudriñando Setsuna con la mirada. El guardia de la izquierda levantó la solapa de la tienda y entró, regresando momentos después y haciéndose a un lado para despejar el camino. El señor Orochimaru dice que puede entrar. Setsuna respiró hondo y entró. El interior de la tienda era más espacioso de lo que parecía desde fuera. A la izquierda había una enorme mesa de arena táctica, donde el terreno de la tierra de la hierba y la tierra de las cascadas era muy realista, repleto de pequeñas banderas que representaban a las fuerzas de ambos bandos. A la derecha había montañas de pergaminos y documentos. Al oír pasos, Orochimaru alzó la vista, sus pupilas doradas y verticales recorrieron todo el cuerpo de Setsuna, mostrando un atisbo de sorpresa. No esperaba que siguieras vivo, mi querido Setsuna-kun. Orochimaru se enderezó, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Al principio pensé que, dado que incluso Fugaku y los demás regresaron con las manos vacías, ya habías muerto a manos de Iwagakure. Nunca esperé que volvieras por tu cuenta. Oh. Setsuna se quedó un poco desconcertada, con una expresión de sorpresa. ¿Hizo señor Fugaku viene al frente? Cuando aún formaba parte de la familia hace unos meses, ya sabía que Fugaku estaba a punto de asumir el cargo de jefe del clan. Como futuro pilar de la familia, era inusual que se dirigiera personalmente al frente de batalla. Si ocurriera un accidente, el impacto en la familia sería demasiado grande. Al igual que el clan Hyuga, otra familia prestigiosa de Konoha, el linaje del jefe del clan casi nunca llega a los campos de batalla de primera línea. Además de Fugaku, también estaba Uchiha Shisui. Orochimaru miró fijamente a Setsuna durante unos segundos y luego suspiró suavemente. Sin embargo, ya regresaron hace 2 días. Si hubieras regresado unos días antes, algo así no habría sucedido, ¿qué quieres decir? Setsuna sintió una leve inquietud en su corazón. Orochimaru rara vez le hablaba en ese tono. De repente, el aire dentro de la tienda quedó en silencio. Orochimaru se dirigió hacia una caja de madera que estaba junto a la mesa de arena, sacó un informe médico de su interior y se lo entregó a Setsuna. Hace 4 días, Fugaku llevó a Yugatokuma, a Burameshiro y Shisui al norte, a la tierra de las cascadas, para buscarte. La voz de Orochimaru era ronca. Se encontraron con el Jinchuriki de 4 colas Roshi, en la frontera norte de la tierra de las cascadas.
Yuga Tokuma murió en combate, Aburameshiro resultó gravemente herido y al borde de la muerte, Uchiha Fugaku sufrió ceguera permanente en su ojo derecho y Shisui perdió su brazo izquierdo. Tras decir esto, miró a Setsuna, que tenía delante, observando su reacción. La capacidad de amar del clan Uchiha es más profunda que la de cualquier otro. Los intensos cambios emocionales se reflejarán en esos ojos, provocando que cambien. Esta era una frase que había visto en las notas del antiguo Hokage, Senjuto Bibama. Aunque al principio no comprendió el significado de esas palabras, las recordó con claridad, especialmente los cambios en los ojos. A través de las notas dejadas por el segundo Hokage, Orochimaru intuyó vagamente que, por encima del Sharingan de 3 Tomoe, existían formas aún más avanzadas. De lo contrario, los sucesivos Hokage no habrían desconfiado tanto del clan Uchiha. Incluso Uchiha Fugaku, actualmente uno de los miembros más poderosos del clan Uchiha, perdió un ojo y huyó presa del pánico al enfrentarse al Jinchuriki de las 4 colas, que ni siquiera se había transformado por completo en su forma de bestia con cola. Si se tratara de él, tendría absoluta confianza en poder solucionarlo. ¿Cómo reaccionarás, Setsuna-kun? Orochimaru se lamió los labios con la lengua, mirando a Setsuna con un atisbo de expectación. El papel comenzó a temblar en las manos de Setsuna. Vio las palabras saltar y retorcerse como una especie de maldición malévola. Ojo derecho, ciego, Shisui, perdió el brazo izquierdo. Ellos, Setsuna frunció los labios, con la voz ronca, me estaban buscando, pensó en aquel hombre que siempre se mostraba sereno y serio. Por lo general no sonreía mucho, pero era increíblemente sincero y afectuoso con los miembros de su clan y con Setsuna. Y Shisui, un genio que había despertado a los 2 Tomoe con tan solo 8 años, que siempre lo seguía llamándolo hermano del clan Setsuna, con sus grandes ojos de un negro intenso llenos de esperanza de que Setsuna pudiera enseñarle una nueva técnica. Todos fueron, solo para buscarlo y rescatarlo. Y entonces, Fugaku perdió un ojo y Shisui perdió un brazo. Como un Uchiha ninja sabía mejor que nadie lo importantes que eran un Sharingan y un brazo para una persona. Especialmente en el caso de Shisui, que todavía era solo un niño, se podía prever lo difícil que sería su futura carrera como ninja. Mientras que él mismo, había regresado vivo e ileso. ¿Por qué? Setsuna retrocedió unos pasos, sintiendo que su propia voz temblaba. No era una pregunta, sino algo al borde del colapso. ¿Por qué ellos? Claramente, porque eres miembro del clan Uchiha. Orochimaru lo interrumpió, con una voz aún tranquila pero cargada de una fuerza penetrante. Cuando Fugaku regresó con los gravemente heridos, lo primero que me dijo fue: aún así, no logré rescatar a Setsuna. No cumplí con mi deber como jefe del clan. En realidad, él nunca había dicho esas cosas. Después de que Fugaku regresara al campamento del frente, perdió el conocimiento de inmediato y fue enviado a la enfermería del campamento para recibir tratamiento. Todo fue inventado por Orochimaru de la nada. Le daba igual si Fugaku y los demás vivían o morían. Incluso si todos hubieran muerto en el frente, no le habría afectado lo más mínimo. Solo Setsuna era el único motivo de su preocupación. Setsuna no solo era su asistente experimental, capaz de comprender la importancia de su investigación, sino que también era su sujeto de pruebas definitivo, una idea que guardaba en lo más profundo de su corazón y que nunca había mencionado. Ven, Setsuna-kun, déjame ver qué cambios experimentarás. Sus pupilas rasgadas miraban fijamente el Sharingan de 3 Tomoe de Setsuna, que se había activado automáticamente. Setsuna apoyó las manos contra el borde de la mesa, la superficie de madera crujió bajo su agarre mientras sus nudillos se ponían blancos. Sentía las cuencas de los ojos calientes, pero apretó los dientes con fuerza, negándose a dejar escapar ninguna palabra. En los casi 3 años transcurridos desde su transmigración, esta fue la primera vez que sintió una necesidad incontrolable de llorar. Sentía como si su corazón hubiera sido estrangulado repentinamente, doliendo como si estuviera a punto de desgarrarse. Ese dolor no provenía de una herida. Era culpa, era ira, era un odio impotente. Se odiaba a sí mismo por no ser lo suficientemente fuerte, se odiaba a sí mismo por no haber regresado antes, se odiaba a sí mismo por hacer que aquellos que lo valoraban pagaran un precio tan alto. Orochimaru. Setsuna alzó la vista, con los 3 Tomoe girando frenéticamente en sus pupilas. En el blanco enrojecido de sus ojos se reflejaba una determinación casi obsesiva. Quiero volverme más fuerte. Las pupilas doradas y rasgadas de Orochimaru se contrajeron ligeramente.
Vio que en esos ojos, los tres Tomoe giraban y se retorcían a gran velocidad, con una leve tendencia a fusionarse, pero aún estaban a un pelo de distancia, calmándose mientras Setsuna hablaba. Aunque algo decepcionado, seguía viendo el potencial del Sharingan para continuar evolucionando. ¿Fortalecerse? Orochimaru se acarició la barbilla, con un dejo de emoción en la voz. Vio el fuego ardiendo en esos ojos. Una sed de poder. Células de Hashirama. Setsuna pronunció esas palabras, y entonces toda la tienda quedó en silencio, salvo por el suave crepitar de la luz de las velas. Orochimaru sonrió lentamente, una sonrisa que mezclaba emoción y agradecimiento. Este era precisamente el resultado que él quería. Y ese fue el primer paso de su experimento. Por supuesto que puedes, Setsuna-kun. Orochimaru soltó, dio un paso atrás, extendió los brazos y habló con prontitud. Las células del primer Hokage, Senju Hashirama, contienen un rico chakra de liberación Yang. Teóricamente, si se pueden trasplantar y fusionar con éxito con tu Uchiha con Bloodline, no solo obtendrás una vitalidad y capacidad de recuperación inmensas, sino que también podrás estimular aún más la liberación Jin. El poder ocular reside en tu cuerpo. Sin embargo, se acercó a Setsuna, y sus pupilas se contrajeron formando finas líneas a la luz de las velas. No puedo garantizar que la fusión sea exitosa. Después de todo, el cuerpo de Danzo mostró una fuerte reacción de rechazo y tuvo que reprimir parte de esa energía. Ningún problema. Setsuna aceptó de inmediato sin pensarlo dos veces. Oh. Orochimaru se sorprendió por la determinación de Setsuna. No tienes miedo al fracaso. Actualmente, los únicos que han sobrevivido al trasplante de células de Hashirama son Danzo y un joven llamado Tenzo. El resto murió agonizando por el rechazo celular o fue consumido por las células de Hashirama, convirtiéndose en vegetales sin mente. Para cualquiera que escuchara los registros experimentales en papel, el instinto de supervivencia le haría considerar cuidadosamente su decisión final. La inmediata aceptación de Setsuna, sin dudarlo ni un instante, desconcertó a Orochimaru, aunque era la respuesta que quería oír. Lo lograré. Setsuna alzó la cabeza y miró fijamente a Orochimaru, con voz tranquila. ¿Cuándo empezamos? Si le hubieran pedido que extrajera sus propias células para la investigación humana, Setsuna podría haber dudado, pero estaba totalmente a favor de trasplantar células de Hashirama. Esto era algo que llevaba esperando con ilusión desde hacía mucho tiempo. Aunque no hubiera aprovechado esta oportunidad para sugerirlo, habría encontrado la manera de mencionárselo a Orochimaru en el momento oportuno más adelante. En cuanto al índice de éxito, como conocía la trama, naturalmente sabía cuál sería el resultado. Tanto el clan Uchiha como el clan Senju, remontándose a sus orígenes, descienden del linaje de Otsutsuki Agoromo, conocido en el mundo ninja posterior como el sabio de los 6 caminos. Ambos heredaron, respectivamente, los ojos que representan la máxima liberación del Jin y la vitalidad que representa dicha liberación. Cuando ambos alcanzan su punto máximo, se fusionan completamente entre sí, formando la liberación Yin y Yang para lograr el cuerpo inmortal. Entonces, al provenir del mismo linaje, ¿cómo podría haber rechazo cuando se fusionan? Orochimaru lo miró fijamente durante un largo rato, mientras sus pupilas doradas, con forma de hendidura, se movían ligeramente. En 3 días. Orochimaru se dio la vuelta y caminó hacia un compartimento en lo profundo de la tienda. Primero debe recuperar su mejor estado físico. La cirugía de trasplante debe realizarse en un entorno completamente silencioso y estéril. Dedicaré los próximos días a los preparativos. Se detuvo en la entrada del compartimento y giró la cabeza. La luz de las velas proyectaba profundas sombras sobre su pálido rostro. Setsuna-kun, durante estos 3 días, puedes cambiar de opinión cuando quieras. Una vez que te acuestes en la mesa de operaciones, no habrá vuelta atrás. O bien obtendrás el poder de cambiar tu destino, o te convertirás en un simple número más en mis registros experimentales. Para ser honesto, realmente no quiero que mueras. Setsuna no respondió. Caminó hacia la mesa de arena, observando el área que representaba la tierra de la hierba y las pequeñas banderas que simbolizaban la fuerza militar de Iwagakure. Entonces, extendió la mano, sacó una bandera de Iwagakure, la sostuvo en la palma de su mano y la aplastó lentamente. Las virutas de madera caían entre sus dedos. El Sharingan brillaba con un resplandor carmesí en las sombras. No moriré. Nunca moriré antes de matar a los enemigos que causaron la muerte de Señor. Fugaku y Shisui perderán los ojos y los brazos. Orochimaru sonrió. Esta vez, era una sonrisa verdaderamente radiante.
Entonces, te veré en 3 días, mi querido Setsuna-kun. Muy al oeste. En el gran desierto de la Tierra del Viento. Era una tierra desolada donde incluso los lagartos más resistentes a la sequía apenas podían sobrevivir. Solo se veían dos colores: el pálido enfermizo del cielo y el marrón reseco de la tierra. En lo alto de la montaña rocosa más alta de las cercanías, un hombre de cabello oscuro permanecía de pie, contemplando el desierto infinito que se extendía a sus pies. Vestido con una túnica azul oscuro y un sombrero blanco de kazekage, las cortinas que colgaban frente a su frente para protegerse de los costados ondeaban violentamente con la tempestad. El tercer kazekage. Él estaba esperando. Según el acuerdo recogido en la carta recibida hace unos días, el mensajero de Iwagakure se reuniría con él hoy al mediodía para discutir los detalles específicos de la cooperación entre los dos países para lanzar un ataque contra Konoha. Esta fue una reunión tan secreta que incluso los Tsunagakure, el Consejo de Ancianos, no estaba al tanto. El lugar fue elegido en este páramo, donde incluso las unidades de reconocimiento de Tsunagakure rara vez ponen un pie, para garantizar que nada saliera mal. Pero ya eran las 12:15 del mediodía. El sol abrasador caía a plomo sobre la plataforma rocosa, y la temperatura de la superficie era lo suficientemente alta como para freír un huevo. La frente del tercer kazekage se frunció ligeramente. ¿Qué está sucediendo? Su rostro estaba sombrío, reflejando cierto disgusto por haber sido menospreciado. Aunque Iwagakure era poderosa, hacer esperar al Kage de una aldea en un entorno tan hostil era simplemente una falta de respeto. Alzó la mano, y fina arena de hierro se arremolinaba alrededor de sus dedos. Se presionó el dedo índice y el corazón contra el ojo izquierdo. Inmediatamente, estas creaciones de liberación magnética especial, el chakra refinado desde el interior de su cuerpo, que brillaba con un tenue lustre metálico bajo la luz del sol, fluía y se reorganizaba entre sus dedos como seres vivos, transformándose finalmente en un globo ocular de arena de hierro. Ir. Con un grito sordo, el globo ocular se desvaneció silenciosamente en el aire abrasador. El tercer kazekage cerró los ojos, mirando el páramo a través de la visión compartida por la arena de hierro. Aparte de las rocas erosionadas por el viento y el desierto de Gobi, no había ni una sola brizna de hierba seca. No había señales de vida, y mucho menos rastro alguno del mensajero de Iwagakure. En ese momento, un pequeño punto negro justo debajo llamó su atención. Un muchacho delgado y pelirrojo escalaba con sus propias manos el acantilado de arenisca de casi 100 metros de altura. El vendaval era feroz y la arena volaba por todas partes, agitando la túnica del niño. Sus ojos color ámbar estaban llenos de una frialdad desprovista de toda emoción. ¿Es este, Sasori? La expresión del tercer kazekage cambió ligeramente al reconocer al chico pelirrojo. En la aldea de arena escondida en la ceremonia de nombramiento de Jonin, hace un año, él mismo le entregó su protector de frente y su uniforme. Sasori de la arena roja, nieto del anciano Chiyo, fue aclamada como una técnica de marionetas. Un genio que aparece una vez cada siglo en la aldea oculta de la arena. Con tan solo 15 años, ya había completado varias misiones de rango S en solitario y era el líder de la generación más joven de la aldea. Entonces, ¿sucedió algo del lado de Iwagakure? ¿Fue atacado el mensajero en el camino? Oh. Un pensamiento surgió en su mente. Bofetada. Una mano se extendió y agarró. Era una mano excesivamente pálida y delgada, con uñas limpias y bien recortadas, y la piel tan tersa que no parecía la de un ninja que hubiera sido curtido por el viento y la arena durante todo el año. Ahora, la palma lisa estaba cubierta de cicatrices de color rojo sangre, arruinando su belleza original. Luego, el segundero. Con ambas manos ejerciendo fuerza a la vez, una figura saltó ligeramente sobre la plataforma rocosa, aterrizando no muy lejos del tercer kazekage. Un rostro tan delicado que resultaba casi exquisito, con la piel pálida y el pelo corto y rojo ondeando al viento. Vestía el uniforme ninja marrón claro, común en la aldea oculta de la arena. La tela reflejaba un extraño acabado mate bajo la luz del sol. No llevaba protector de frente ni bolsa de herramientas ninja visible, solo una vieja pero bien conservada bolsa para pergaminos que colgaba de su cintura. Sasori, la voz del tercer kazekage estaba llena de vigor. Entrecerró ligeramente los ojos al ver las palmas aún sangrantes y luego preguntó: ¿Qué haces aquí? A Sasori no le importaban las cicatrices en las palmas de sus manos. En cambio, sus ojos color ámbar recorrieron con la mirada al kazekage, vestido con la túnica ceremonial blanca, de pies a cabeza. Su mirada era como si estuviera contemplando una obra de arte perfecta, embriagado y obsesionado.
Entonces, habló lentamente. Kazekage-sama, usted es muy engreído. Ya se esforzaba por contener sus emociones, pero el leve temblor al final de sus palabras aún delataba la locura que llevaba dentro. Era un genio, y también un loco. Al pensar en lo que estaba a punto de hacer a continuación, su delicado rostro no pudo evitar transformarse en una mueca espantosa. Frente al máximo dirigente de la aldea, soltó una carcajada incontrolable. Ja 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 ja. El tercer Kazekage también se rió. No era ningún tonto. Tras alcanzar ese puesto, había participado en innumerables intrigas, tanto grandes como pequeñas. Si aún no se había dado cuenta de que Sasori lo había engañado, entonces no sería digno del título de Kage, el jefe de una aldea. No hubo enviados de Iwagakure, ni conversaciones secretas conjuntas. De principio a fin, todo fue una trampa. Una trampa meticulosamente diseñada para atraerlo fuera de la aldea oculta de la arena. Ja 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 ja. ¿Presumido? La voz susurró, como si se cuestionara a sí misma. Entonces, como si hubiera escuchado un chiste divertidísimo, los músculos de sus mejillas se contrajeron antes de que estallara en una carcajada incontrolable. Como Kage de una aldea, era el ninja más fuerte de Sunagakure. Sin excepción. Con su arena de hierro dominaba el ninjutsu y el desierto. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, nadie podía sobrevivir a su liberación magnética. Por ello, fue aclamado como el Kazekage más fuerte de la historia. Fue precisamente la confianza que le otorgaba semejante fuerza lo que lo llevó a asistir a la reunión solo, sin guardaespaldas, incluso bajo el pretexto de un encuentro desconocido con Iwagakure. Sasori no respondió, limitándose a observar en silencio al tercer Kazekage, con un rastro de algo parecido a la lástima brillando en sus ojos cristalinos. Alzó la palma de la mano, manchada de sangre, y extendió suavemente los 5 dedos. Siguiendo sus movimientos, la bolsa para pergaminos que llevaba en la cintura se abrió automáticamente, y 3 pequeños pergaminos se deslizaron hacia afuera, quedando suspendidos en el aire y desplegándose. Estallido. Una columna de humo blanco estalló. Cuando el humo se disipó y vio lo que había aparecido, la sonrisa del tercer Kazekage desapareció. 3 personas estaban frente a Sasori. Eran marionetas. Las marionetas eran tan exquisitas que ponían los pelos de punta. Su piel estaba hecha de un material cerámico muy realista, con un brillo sangriento y vívido. Sus rasgos eran vívidos, e incluso se podía ver cómo sus pestañas temblaban ligeramente con el viento. Vestían la indumentaria estándar de Sunagakure. Ambú, con incluso las grietas en sus protectores de frente replicadas a la perfección. El tercer Kazekage frunció el ceño, y un destello de ira cruzó sus profundos ojos marrones. Reconoció esos 3 rostros. Hace 6 meses, 3 Elite Jonin de Sunagakure los Ambú habían desaparecido misteriosamente. Tras una búsqueda infructuosa, finalmente fueron declarados muertos en acto de servicio y sus nombres grabados en la piedra conmemorativa. Y ahora, se encontraban frente a Sasori, alzando sus kunai y apuntándole con ellos. Tú, por primera vez, la voz del tercer Kazekage tembló, no de miedo, sino de una rabia más profunda, furioso porque Sasori se atreviera a dañar a sus propios compañeros aldeanos. ¿Los mataste? Y los convertiste en marionetas humanas. Sasori terminó su frase con voz tranquila, como si estuviera hablando de un asunto trivial. Este es el arte supremo del arte de las marionetas, Lord Kazekage. Belleza eterna, fuerza eterna y lealtad eterna, hacia mí. Inclinó ligeramente la cabeza, y su cabello carmesí rozó su mejilla. ¿No crees que esto es mucho más significativo que dejarlos pudrirse bajo la piedra conmemorativa? La arena de hierro danzaba salvajemente a su alrededor, emitiendo un zumbido agudo. El tercer Kazekage miró fijamente a Sasori, tratando de leer en sus ojos por qué haría algo que no era diferente a traicionar a la aldea. No entendía por qué este Sunagakure Genius, que era tenido en tan alta estima, recorrería este camino. Era la estrella emergente más brillante de la generación joven de Sunagakure, y se esperaba que sucediera en el cargo de Kazekage tras su propia muerte. Además, sus antecedentes eran extraordinarios. Su abuela, Elder Chiyo, era la segunda figura más poderosa de Sunagakure, controlando el consejo de ancianos y la unidad de marionetas. Sus padres, Chino y Kotoko, también eran Jonin de élite de la aldea y lo conocían bien. Sin embargo, durante la Segunda Gran Guerra Ninja, se encontraron con el archienemigo de los titiriteros, el colmillo blanco de Konoha, Sakumo Atake, y murieron heroicamente en el campo de batalla. Aunque tenía diferencias con Chiyo, como amigo de Chino y Kotoko, también consideraba a su hijo huérfano como a su propio sobrino. ¿Por qué?
Sasori, Tsunagakure te ha tratado bien, y el anciano chilló, sé que mi abuela me quiere muchísimo. Sasori lo interrumpió, claramente sin querer oír nada relacionado con el nombre de Chiyo. ¿Pero de qué sirve el amor? La gente acaba muriendo, los sentimientos acaban agriándose y los recuerdos acaban desvaneciéndose. Solo el arte eterno, puede resistir el paso sin sentido del tiempo. Alzó la mano, y los hilos de chakra conectados a las yemas de sus dedos controlaron a los 3 títeres humanos para que abrieran los ojos simultáneamente. Una extraña luz púrpura brilló en lo profundo de sus huecas pupilas negras. ¿Y usted, Lord Kazekage, mi querido tío? Sasori miró al tercer Kazekage, las comisuras de sus labios se curvaron por primera vez en una sonrisa limpia y pura que helaba hasta los huesos. Usted se convertirá en mi pieza de colección más perfecta hasta ahora. El viento aullador agitaba el cabello rojo sobre la frente del apuesto joven, revelando un rostro de anhelo casi mórbido. El tercer Kazekage volvió a reír. Se reía incluso con más manía que cuando había oído la palabra engreído antes. Las risas resonaron por todo el páramo, ahogando el viento y el zumbido de la arena de hierro. Ja 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 ja. El tercer Kazekage se rió tanto que se dobló de la risa, llegando incluso a tener lágrimas en los ojos. Bien, muy bien. Mi querido sobrino, el genio de Tsunagakure que solo aparece una vez cada siglo, realmente quiere matarme y convertir al tercer Kazekage en tu colección de marionetas. Las risas cesaron bruscamente. Su expresión se tornó fría al instante, llena de desdén y lástima. La arena de hierro a su alrededor convergió y se comprimió frenéticamente, transformándose en innumerables agujas negras y finas, todas apuntando a Sasori. 2 días después, el último día del año 47 del calendario de Konoha. Noche. Chiyo abrió la puerta de su casa. La linterna de papel bajo el alero se balanceaba con el viento, proyectando su sombra, a veces larga y a veces corta, en el vestíbulo. La casa estaba muy oscura, sin luces encendidas. Todo el lugar estaba vacío y desprovisto de cualquier ki vital. Se quedó de pie en la entrada, sus movimientos lentos mientras se quitaba los zapatos. Sus dedos envejecidos se detuvieron un instante sobre los cordones, sus orejas se inclinaron instintivamente hacia las escaleras, captando cualquier leve sonido proveniente del segundo piso. No había nada. Finalmente, Chiyo solo suspiró suavemente, se acomodó los zapatos con cuidado y pisó el frío suelo descalza. Veo que ha salido otra vez, Chiyo susurró para sí misma, su voz sonando excepcionalmente anciana en la casa vacía. Esta no era la primera vez. Desde la muerte de sus padres, Sasori se había vuelto taciturno, encerrándose en su habitación para desmontar las piezas de Puppet y permaneciendo allí durante días enteros. Más tarde, tras convertirse en ninja, salía aún con más frecuencia. Según él, era para recolectar materiales. Ella nunca indagó, solo deseaba que su nieto tuviera una vida tranquila. Los genios siempre están solos. Siempre se había dicho eso a sí misma y lo usaba para consolarse. Al mismo tiempo, en el cañón paso a los cielos de Tsunagakure. Este era el paso más traicionero entre Tsunagakure y el mundo exterior. Incluso en la víspera de Año Nuevo, muchos Tsunagakure ninja permaneció en guardia. El líder a cargo del puesto de control esta noche era Baki, un jonin recién ascendido. Junto con el resto del pelotón de guardia, iba envuelto en una gruesa capa cortavientos, apoyado contra la fría pared de roca, escudriñando atentamente las profundidades del cañón. Entonces vio una luz que venía de la dirección del pueblo a lo lejos y, de forma inconsciente, entrecerró los ojos. Un joven pelirrojo se acercó solo, llevando una pequeña mochila al hombro y la bolsa para pergaminos que nunca se separaba de él, colgando de su cintura. Sasori de la Arena Roja. Baki se irguió instintivamente. Reconoció a aquel nieto del anciano. Chilló. Sasori actuó como si no los viera, pasando directamente por el puesto de control sin siquiera girar la cabeza. Señor Baki, el joven guardia que estaba cerca preguntó en voz baja. ¿De verdad está bien dejarlo oír así? Cállate, lo interrumpió Baki con voz severa. ¿Quieres morir? ¿Te atreves a cuestionar al anciano? El nieto de Chiyo. El joven guardia guardó silencio. De esta manera, llevando el cuerpo del tercer Kazekage, Sasori salió de Tsunagakure. El territorio del pueblo quedó intacto y desapareció en el vasto desierto. Debido al Año Nuevo, la guerra fronteriza rara vez se ha calmado durante unos días. Dentro de la tienda de mando de Konoha, Aburamer Yoma, que ejercía como secretario del comandante, informaba a Orochimaru sobre la situación reciente de la batalla en el frente. Sin embargo, lo que no sabía era que el Orochimaru sentado en el asiento principal era en realidad solo un clon de sombra.
Su verdadero cuerpo se encontraba en ese momento en un laboratorio secreto no muy lejos de allí, donde se estaban realizando los últimos preparativos. Las paredes estaban hechas de una pesada aleación gris plomo, con patrones de chakras de color azul claro que fluían por la superficie. Se trataba de múltiples barreras de aislamiento, que aseguraban que ni el más mínimo rastro de fluctuación de energía del interior se filtrara al exterior. La iluminación provenía de lámparas de luz fría empotradas en el techo. La luz tenue iluminaba todo sin sombras ni vida. Setsuna yacía en la mesa de operaciones en el centro del laboratorio, con la parte superior de su cuerpo desnuda presionada contra la fría superficie, con la mirada perdida en el techo. Habló en voz baja y preguntó: ¿cuántas bases experimentales secretas tienes, Orochimaru-sama? No se esperaba que, incluso tan lejos, en la frontera de la Tierra del Fuego, se encontrara uno de sus bastiones experimentales secretos, y al observar el equipo, era evidente que se había invertido mucho en él. Antes esto era solo una fortaleza subterránea de Root que luego fue abandonada, así que le pedí a Danzo que la renovara. Como saben, lo que hago es algo que el profesor no tolera, así que solo me queda instalar más laboratorios para difundir mi investigación. Incluso si descubren alguno, no podrán determinar con exactitud qué investigación he estado realizando. Orochimaru seguía ocupado en algo, pero sus palabras no cesaron. Aprovechando la estabilidad del frente durante el año nuevo, quiero completar este experimento de trasplante lo antes posible. De lo contrario, una vez que me vea profundamente involucrado en el frente de Iwagakure, me temo que no tendré la oportunidad de realizar experimentos durante medio año. Setsuna levantó una ceja ligeramente. Ah, parece que tú también estás muy ilusionado con este experimento. Por supuesto, Setsuna-kun, después de colocar todos los elementos necesarios en el carrito quirúrgico, Orochimaru se acercó al lado de la mesa de operaciones, con los ojos llenos de anticipación. Si este trasplante tiene éxito, te convertirás en la parte más importante de mi proceso de verificación experimental. Todo lo demás, en conjunto, podría no ser tan significativo como tú por separado. El segundo Hokage, Tobirama-sama, dijo una vez que el poder del clan Uchiha proviene de los rápidos cambios en la energía mental, es decir, del amor extremo al odio extremo, o viceversa. Mientras explicaba las cosas lentamente, Orochimaru se puso guantes blancos esterilizados y colocó unos tapones para los oídos especialmente diseñados en los oídos de Setsuna. Por otro lado, el clan Senju posee un físico poderoso y una abundante energía física, lo que representa la cúspide del atributo de liberación Yin del chakra. Así pues, cuando dos potencias extremas que representan direcciones diferentes se fusionan, tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de cambios se producirán. Mientras una venda especial cubría los ojos de Setsuna, Orochimaru se giró y cogió la inyección que contenía células de Hashirama. No se percató de que los labios de Setsuna se contraían ligeramente. Por supuesto que es, el poder de toda la creación. Relájate, Setsuna-kun. La voz de Orochimaru se oía a través de los tapones para los oídos, ligeramente débil, pero aún se podía escuchar ese característico tono de excitación. Voy a empezar a inyectar las células de Hashirama. Recuerda, pase lo que pase, mantén la mente despejada. Tu voluntad es la clave para el éxito de la fusión. Setsuna asintió. Entonces, sintió unos dedos fríos presionando la vena de su brazo izquierdo, seguidos del leve pinchazo de una aguja que penetraba en la piel. A continuación, un líquido tibio comenzó a fluir por sus vasos sanguíneos, trayendo consigo un calor más denso y vital que le llenó todo el brazo. Tras la entrada de las células de Senju Hashirama en su cuerpo, su poderosa actividad y capacidad erosiva comenzaron a atacar las células originales de Setsuna casi de inmediato. De repente, un pequeño bulto de carne sobresalió de su brazo. Entonces, 2, 4, 16, en cuestión de segundos, todo el brazo quedó cubierto de pequeñas esferas canosas y densas. Al ver todo esto, Orochimaru observó atentamente los datos del equipo de monitorización. Las dos líneas fluctuantes que representaban la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Según la experiencia previa con el trasplante de células Hashirama, tras la aparición de masas carnosas, la tasa de mortalidad del receptor alcanza el 80%. Posteriormente, deben pasar por el proceso de fusión e iteración celular. Solo cuando todo se estabiliza se puede considerar un trasplante realmente exitoso. En su consciencia, Setsuna podía sentir claramente cómo las células de Hashirama que habían entrado desde el exterior lo erosionaban frenéticamente, devorando con avidez sus células originales y abriéndose paso en su cuerpo a través de los vasos sanguíneos. El Sharingan de 3 Tomoe se activó automáticamente.
Setsuna sintió cómo las células de su cuerpo comenzaban instintivamente a funcionar y a acumular chakra tras percibir la crisis externa, dirigiéndose con fuerza hacia esas células invasoras. Representando el atributo frío Yin Chakra del clan Uchiha, y el majestuoso atributo Yang Chakra contenido en las células de Hashirama, lleno de pura fuerza vital. En el instante en que estas dos fuerzas incompatibles se encontraron en el cuerpo de Setsuna, estalló una violenta lucha. Con el paso del tiempo, las células de Senju Hashirama fueron ganando terreno gradualmente, devorando lentamente las células del huésped y expandiéndose cada vez más profundamente. ¿Es este el poder de aquel aclamado como el dios de los shinobi? El corazón de Setsuna se llenó de conmoción. Incluso décadas después de la muerte del huésped original, una pequeña cantidad de células de Hashirama aún mantenían una actividad y una fuerza tan poderosas que suprimían las células de liberación de Yin en su cuerpo. ¿Qué tan fuerte debió haber sido Senju Hashirama en su apogeo? En su vida anterior, a través de la animación, conocía la fuerza de Senju Hashirama, pero nunca hubo un valor numérico real para compararla. Tras la transmigración, Setsuna pensó que, aunque existía una brecha entre su fuerza actual y la de los guerreros más poderosos, no estaría demasiado alejada. Como una rana en el fondo de un pozo, cegada por una sola hoja, ahora, al enfrentarse a la violenta erosión de las células de Hashirama, finalmente comprendió por qué Senju Hashirama era aclamado como el dios de los shinobi, capaz de agarrar al nueve colas como si fuera un juguete. Fue demasiado aterrador. En comparación con el anciano Uchiha Madara, que apenas sobrevivía con la ayuda de la estatua Gedo, las células muertas de Hashirama resultaban aún más impactantes. Mi éxito o fracaso depende de este único movimiento. Setsuna sintió la aterradora velocidad de expansión de las células de Hashirama y supo que tenía que suprimirla, de lo contrario sería completamente usurpado por ellas. El sello Rinnegan se abrió y el atributo Yin extremo, el chakra en su ojo derecho, se agitó frenéticamente. «Detente por mí». Setsuna rugió en su corazón. Atributo Yin, el chakra, mucho más puro y denso que el que originalmente había en su cuerpo, se enfrentó a la amenaza de frente. En ese momento, la suerte estuvo del lado de Setsuna. Bajo la supresión del Rinnegan mediante la liberación Yin, las células de Hashirama dejaron de expandirse lentamente y permanecieron en su lugar. Entonces, comenzó el cambio. Como una fusión natural de gotas de agua que se unen a un río, el frío chakra se entrelazó con la cálida fuerza vital, y los agudos atributos mentales impregnaron la majestuosa vitalidad. Ambos se entrelazaron, alcanzando finalmente un delicado equilibrio. Uchiha Setsuna dejó escapar un largo suspiro. Movió suavemente sus extremidades, sintiendo una extraña sensación. En su interior, un poder que no le pertenecía se agitaba con furia. Una fuerza muy poderosa. Las diversas cicatrices causadas por su huida de la tierra de las cascadas mientras era perseguido por Iwagakure desaparecieron lentamente bajo el efecto nutritivo de este poder, siendo reemplazadas por una piel fresca y tierna. Uchiha Setsuna incluso podía sentir a través de su chakra innumerables motas de luz verde pálida que se encendían en su interior. Esas eran las células de Hashirama echando raíces, fusionándose con sus células originales e inyectando la fuerza vital única del clan Senju en el Uchiha. Limaje. Junto a la mesa de operaciones, las pupilas verticales doradas de Orochimaru se contrajeron formando finas líneas. Los datos del equipo de monitorización mostraron un ritmo cardíaco constante, una presión arterial normal y un flujo de chakras increíblemente armonioso. Ninguno de los indicadores que solían aparecer en otros sujetos de prueba, aumentos repentinos de la temperatura corporal, trastornos de los chakras, rechazo de tejidos y necrosis, se presentó en este caso. El cuerpo de Uchiha Setsuna era como un rompecabezas ya preparado, que aceptaba en silencio la última pieza que faltaba. Imposible, susurró Orochimaru para sí mismo, con la voz llena de una incredulidad asombrosa. Aparte de la reacción inicial de rechazo de la masa de carne, ¿por qué no ocurrió ninguna de las otras? La fusión fue tan fluida, los dedos de Orochimaru tamborileaban rápidamente sobre la mesa mientras recordaba los procesos experimentales de todos los sujetos anteriores. A excepción de Tenzo, todos los demás murieron miserablemente durante la reacción de rechazo, transformándose en plantas y convirtiéndose en productos fallidos. Pero Uchiha Setsuna no lo hizo. Su cuerpo estaba dando la bienvenida a las células de Hashirama. Orochimaru se giró para mirar a Uchiha Setsuna, que se encontraba en la mesa de operaciones. El joven permanecía allí tendido con calma, su respiración era acompasada. Solo las finas gotas de sudor en su frente indicaban los cambios trascendentales que se estaban produciendo en su interior.
Lentamente abrió los ojos. El Sharingan de 3 Tomoe giraba en sus pupilas, mostrando una leve tendencia a converger hacia adentro. ¿Cómo te sientes? Rara vez la voz de Orochimaru no era tan tranquila como antes. El ligero temblor al final de sus palabras revelaba su impaciencia. Uchiha Setsuna se quitó la máscara para los ojos y también los tapones para los oídos. La fría luz blanca del laboratorio le picó en las pupilas, provocándole un ligero escozor. Pero al segundo siguiente, ese escozor desapareció, reemplazado por una sensación de claridad sin precedentes. Permaneció sentado en la mesa de operaciones durante un largo rato sin hablar, apretando los puños y sintiendo cómo le hirvían las células por dentro. Una vitalidad impactante y una poderosa fuerza vital. Era como si se hubiera quitado de encima una pesada carga que se había llevado durante años. Cada célula rebosaba de vigor y cada respiración aportaba una energía abundante. Inconscientemente, levantó la mano y agarró suavemente el aire. El aire vibró al ser comprimido, y un chakra invisible se condensó en su palma, convirtiéndose en una bola de luz verde pálida llena de vida. Liberación de madera chakra. Aunque aún era muy débil y todavía no podía realizar el verdadero ninjutsu de elemento madera, de hecho era una transformación de la naturaleza del elemento madera. Siento, Uchiha Setsuna se incorporó, sintiendo el poderoso corazón latiendo en su pecho y la asombrosa vitalidad que emanaba de cada centímetro de su cuerpo. Mejor que nunca. Al ver la luz verde brillante en la mano de Uchiha Setsuna, la respiración de Orochimaru se aceleró. Liberación de madera, el límite de linaje con el que el primero Kage, Senju Hashirama, no tenía rival en el mundo ninja. Décadas después, apareció en un miembro del clan Uchiha. A diferencia de Tenzo, quien fue cultivado y eclosionado completamente a partir de células de Hashirama, Uchiha Setsuna solo había sido trasplantado con ellas y, sin embargo, logró poseer el elemento madera. Chakra. Esto era algo que Danzo no podía lograr. El sujeto de prueba perfecto, murmuró Orochimaru, con los ojos ardiendo. No, no un sujeto de prueba, una obra maestra. De repente se dio cuenta de una cosa. Lo que estaban haciendo en sus manos podría ser un monstruo que superaba a Uchiha Madara y Senju Hashirama, fusionando los mejores linajes de ambos clanes. No se preocupe, voy a sacarle otra muestra de sangre para analizarla. Una hora después. Uchiha Setsuna bajó de la mesa de operaciones, pisando descalzo el frío suelo. Se acercó al espejo de la pared y se miró. Seguía siendo ese rostro. Cabello negro, piel ligeramente pálida y los rasgos afilados y distintivos de los Uchiha. Pero si se observa con atención, se puede detectar un ligero cambio. Un tenue brillo verde pálido fluye débilmente bajo su piel, rastros de células Hashirama activas. Su temperamento había cambiado por completo, pasando de su anterior resistencia férrea a una pesadez profunda e insondable. Shisui perdió un brazo. Quizás pueda ponerle un brazo de Hashirama más adelante, aunque no había visto a Shisui personalmente para comprender su estado actual, la culpa que sentía le hacía preocuparse constantemente por el brazo amputado de Shisui. Él sabía el duro golpe que suponía perder un brazo para alguien que aspiraba a ser un poderoso ninja. Era muy probable que Shisui, con la mentalidad aún infantil, no pudiera soportar semejante golpe y cayera en la desesperación. Entonces todo eso sería culpa suya. Así pues, tras sentir la poderosa fuerza vital de las células de Hashirama, Uchiha Setsuna pensó inmediatamente en trasplantarlas a Shisui. En la historia original, Naruto y Sasuke perdieron un brazo cada uno en su batalla final. Posteriormente, Naruto recibió un trasplante de células de Hashirama y recuperó su estado original. Pero este pensamiento solo pasó fugazmente por la mente de Uchiha Setsuna antes de ser descartado. La tortura que acababa de sufrir durante el trasplante era algo que los innumerables sujetos de prueba fallidos que le precedieron probablemente conocían muy bien. La erosión de las células de Hashirama. Cada célula del cuerpo gritando, resistiéndose a ese poder abrumador. Un dolor desgarrador probablemente ni siquiera podría empezar a describir esa sensación. Si no fuera por poseer el mismo nivel de liberación Jin extrema, que representa el atributo pico del Jin, si hubiera poseído el chakra con el Rinnegan, probablemente se habría convertido en alimento para las células de Hashirama, al igual que en los experimentos fallidos anteriores. La absoluta confianza que tenía antes del trasplante se desvaneció por completo tras esta experiencia. Hay nombres equivocados que se dan al nacer, pero nunca apodos equivocados. Ante el dios de los shinobi, siempre hay que mostrar reverencia. No muy lejos. Orochimaru examinó los resultados del análisis de sangre realizado con el instrumento. Un rubor de excitación apareció en su pálido rostro.
Uchiha y Senju, las pupilas de Orochimaru temblaban. Era el éxtasis y el escalofrío de un investigador que descubre una verdad subversiva. No son opuestos, sino complementarios. Más aún, son dos caras de la misma moneda, como un antiguo linaje dividido que ahora se ha reunido en una sola persona. Esta hipótesis fue tan impactante que incluso él, que había presenciado innumerables tormentas devastadoras, sintió una oleada de mareo. La actividad celular aumentó en un 300%, el volumen total de los chakras se duplicó y se estimó que la velocidad de cicatrización de las heridas aumentó 5 veces. Además, la escasa cantidad de atributo tierra y chakra en el cuerpo de Uchiha Setsuna había crecido hasta igualar el volumen de sus otros 3 atributos originales. Este fue el resultado obtenido con la liberación de Madara. Límite de linaje. Es realmente increíble. La voz de Orochimaru provino de un lado. Setsuna giró la cabeza. Orochimaru estaba de pie junto a la mesa de experimentación, sosteniendo un grueso informe de pruebas en la mano. Sus pupilas doradas y verticales lo miraban fijamente sin pestañear, y el calor de su mirada casi se materializaba. ¿Cómo van los resultados de la prueba? Orochimaru se acercó y le entregó el informe de la prueba. La tasa de fusión de tus células con las células de Hashirama ha alcanzado el 98%. Tu chakra total se ha incrementado 2,3 veces y tus funciones físicas han mejorado en todos los aspectos. Y lo que es más importante, extendió la mano y la punta de su dedo tocó suavemente justo debajo del ojo izquierdo de Setsuna. El poder ocular contenido en tu Sharingan ha crecido exponencialmente. Además, la forma de 3 Tomoe de hace un momento está cambiando continuamente, está evolucionando hacia una estructura geométrica más compleja. Las pupilas de Setsuna se contrajeron ligeramente. No se esperaba que la capacidad de observación de Orochimaru fuera tan aguda como para percibir incluso esos sutiles cambios en sus ojos. Durante la fase de fusión, pudo sentir que el Sharingan de su ojo izquierdo tendía vagamente a cambiar bajo la estimulación de las células Hashirama. Pero si quería volver a evolucionar al Mangekyo, este nivel de estimulación simplemente no era suficiente. Dado que las células de Hashirama pueden promover el crecimiento y la evolución del Sharingan poder ocular, entonces, es factible el camino de depender de las células de Hashirama para estimular el despertar del Mangekyo. Setsuna se frotó la barbilla, sumiéndose en profundos pensamientos. Pero pronto descartó esta idea poco realista. Si obtener el Mangekyo fuera tan sencillo como usar células de Hashirama, Danzo ya tendría una docena de Mangekyo Sharingan desde hace mucho tiempo. Pero también podría dejar que Orochimaru investigara por este camino. Al ver a Orochimaru, el fanático de la investigación, frente a él, Setsuna decidió dar un paso adelante. Dado que pretendía aprovechar las capacidades de investigación de Orochimaru, tuvo que ofrecerle los chips correspondientes y revelarle algunos secretos del mundo ninja. Habló lentamente. El fin del Sharingan no termina con los 3 Tomoe. Setsuna se dirigió al lavabo en la esquina del laboratorio y se lavó la cara con agua fría. Gotas heladas resbalaron por sus mejillas mientras alzaba la vista, mirando fijamente a los 3 Tomoe giratorios en el espejo, y dijo palabra por palabra. Sobre los 3 Tomoe se encuentra el Mangekyo Sharingan. Las pupilas verticales doradas de Orochimaru se iluminaron repentinamente. Como sospechaba, el clan Uchiha oculta secretos aún más profundos. Como alumno predilecto de Hiruzen Sarutobi, sabía muchas cosas que los ajenos a la escuela desconocían. Por ejemplo, cómo el primer Hokage Senju Hashirama, en la plenitud de su vida, murió joven. Esto se debió a las graves heridas sufridas tras la batalla en el Valle del Fin contra el jefe del clan Uchiha, Uchiha Madara. Gracias a su profundo conocimiento de las células de Hashirama, sabía qué clase de gran poder poseía Senju Hashirama. Incluso las células que quedaron muchos años después de su muerte aún conservaban una vitalidad inconcebible. Podía cambiar la tierra misma, derrumbar montañas y cortar ríos. Incluso el elemento madera que realizaba podía tocar el cielo. Las bestias con cola, consideradas las entidades más aterradoras del mundo ninja, no eran más que pequeñas mascotas en sus manos. Si una persona tan poderosa resultó tan gravemente herida que murió a pesar del tratamiento, cabría prever que Uchiha Madara poseía una fuerza equivalente. Como miembro del clan Uchiha, si Uchiha Madara solo hubiera poseído el Sharingan de 3 Tomoe, ¿cómo podría haber empujado a Senju Hashirama a tal estado? Por lo tanto, siendo hábil para pensar, concluyó que por encima del Sharingan de 3 Tomoe, debía existir una forma más avanzada capaz de rivalizar con la liberación de madera del primer Hokage. Los hechos fueron, en efecto, tal como él esperaba. Mangekyo Sharingan, Orochimaru repitió el término, rozando ligeramente el paladar con la lengua.
Suena como un patrón más complejo que el de los 3 Tomoe. Setsuna asintió. El patrón de cada par de Mangekyō es único, como la manifestación del alma del usuario. Su condición de despertar, hizo una pausa, requiere una conmoción emocional extrema, generalmente presenciar la muerte de un ser querido o experimentar algún tipo de transformación espiritual completa en medio de la desesperación. Y una vez que el Mangekyō despierta, lo que uno posee no es solo el Genjutsu y la intuición del Sharingan. Cada par de Mangekyō viene con Denjutsu únicos para el usuario que trascienden los conceptos convencionales del ninjutsu. Según los antiguos registros Uchiha, había miembros del clan que usaban el Mangekyō para manipular las llamas, miembros del clan que usaban el poder ocular para controlar el espacio, e incluso miembros del clan que podían usar sus ojos para controlar a las bestias con cola. Los dedos de Orochimaru tamborilearon inconscientemente sobre la mesa de experimentación, produciendo un nítido sonido de "ala". Estaba reflexionando sobre el significado de las palabras de Setsuna. No es de extrañar que el anterior Okage-sama escribiera en sus notas que, una vez que los miembros del clan Uchiha alcanzan cierto nivel de fuerza, acaban convirtiéndose en un grupo de lunáticos psicópatas de pura raza. Solo experimentando momentos de extrema desesperación se pueden obtener ojos aún más poderosos. Los ojos dorados de Orochimaru se movieron ligeramente. Tras la explicación de Setsuna, había descifrado por completo el contenido de las notas dejadas por Senju Tobirama. El Mangekyō Sharingan poseía un poder tan formidable y sus condiciones de despertar eran tan extremas. No es de extrañar que la mayoría de los miembros del clan capaces de alcanzar esa etapa se convirtieran en lunáticos mentalmente inestables. Setsuna-kun, estos son los secretos más importantes de tu clan Uchiha, y aún así se los cuentas a un forastero como yo. Una larga lengua le lamió los labios. ¿No temes que revele el secreto? Setsuna interrumpió a Orochimaru. No tengas prisa, Orochimaru-sama. Primero, escúchame terminar una historia. Setsuna levantó la mano, y ese grupo de madera verde pálida liberación el chakra se condensó una vez más en la palma de su mano. Orochimaru-sama, los Uchiha y los Senju han luchado durante siglos. Sus límites de linaje deberían repelerse naturalmente, sin embargo, mi cuerpo siente como si estuviera dando la bienvenida a una otra mitad perdida hace mucho tiempo. ¿No tienes curiosidad? Orochimaru guardó silencio y miró a Setsuna. Setsuna continuó hablando. En los mitos que circulan en el mundo ninja, existe la historia del sabio de los 6 caminos creando el mundo. Pero pocas personas saben que el sabio de los 6 caminos tuvo 2 hijos. El mayor, Indra, quien heredó el poder ocular y la energía espiritual del sabio de los 6 caminos. Y el hijo menor, Asura, heredó el cuerpo físico y la vitalidad del sabio de los 6 caminos. Los 2 hermanos lucharon debido a ideologías diferentes, y sus descendientes se convirtieron en los Uchiha y los Senju. Así pues, los Uchiha heredaron el poder ocular de Indra, y los Senju heredaron la vitalidad de Asura. Orochimaru dijo en voz baja, con los ojos brillando con una luz extraordinaria. ¿Y el poder del sabio de los 6 senderos fue originalmente la unión de estos 2? Exactamente. Setsuna esbozó una sonrisa. Como era de esperar del científico número 1 del mundo ninja, su reacción fue, en efecto, rápida. La razón por la que las células de Hashirama pueden fusionarse perfectamente con mi cuerpo se debe en gran parte a que el Uchiha el linaje es, en esencia, la otra mitad del poder de los Senju, que proviene de la misma fuente. Los Uchiha y los Senju no son enemigos. Son una sola entidad, originalmente completa, que fue separada a la fuerza.